Bienvenidos a este nuevo viaje de conocimiento y autodescubrimiento. En este espacio, exploraremos la obra Karma de Annie Besant, donde la autora nos invita a entender la profunda ley del karma y cómo nuestras acciones, pensamientos y decisiones pueden tener un impacto directo en nuestra vida y en las futuras. A lo largo de estos 20 capítulos, descubriremos el poder de la responsabilidad personal, el crecimiento espiritual y cómo nuestras decisiones pueden moldear nuestro destino. Si este contenido resuena contigo y te ayuda en tu camino de aprendizaje, te invitamos a apoyar nuestro canal. Con tu ayuda, podremos seguir trayéndote más libros y más sabiduría para tu crecimiento personal y espiritual. Gracias por ser parte de este viaje. Capítulo 1. La ley del karma. En este primer capítulo, Annie Besant comienza a desentrañar la esencia de la ley del karma, una ley que no es un castigo ni una recompensa, sino una ley natural que rige el universo. Esta ley, fundamental en la filosofía del yoga y la teosofía, postula que nuestras acciones y pensamientos tienen consecuencias, y que esas consecuencias son directamente proporcionales a la naturaleza de nuestras acciones. Cada acto, ya sea físico, verbal o mental, genera una vibración que regresa a nosotros, ya sea de manera inmediata o en algún punto del futuro. Besant explica que el karma no es simplemente una cuestión de justicia humana, sino un principio universal, comparable a las leyes de la física en el sentido de que no dependen de la voluntad de un ser externo, sino que son simplemente el resultado de la causa y el efecto. Tal como una piedra lanzada al aire caerá por el efecto de la gravedad, las acciones humanas siempre traen consigo consecuencias que seguirán el mismo principio inmutable. Esta ley nos invita a tomar responsabilidad total por nuestras vidas. Según Besant, nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Lo que ocurre en nuestras vidas no es aleatorio ni un castigo divino, sino la consecuencia de nuestras propias decisiones pasadas. Este es un concepto fundamental que, cuando se entiende profundamente, puede liberarnos de la sensación de ser víctimas del azar o de fuerzas externas, y en su lugar nos coloca como creadores conscientes de nuestro camino. El karma como acción. Una de las primeras distinciones que Besant hace es que karma no debe ser confundido con simple acción. El karma se refiere no solo a la acción, sino a la intención detrás de la acción. Una acción que es realizada con un propósito egoísta, destructivo o negativo, crea un karma negativo, mientras que una acción realizada con una intención pura, altruista y amorosa genera un karma positivo. Por ejemplo, si ayudamos a alguien, pero lo hacemos con la intención de ganar algo para nosotros mismos, esa acción tendrá una consecuencia menos pura que si ayudamos sin esperar nada a cambio. Es importante destacar que, según Besant, el karma no es instantáneo. El karma no siempre se manifiesta inmediatamente. Muchas veces las consecuencias de nuestras acciones se perciben en el futuro. Pueden ser semanas, meses o incluso vidas después de haber realizado la acción. Esta demora entre la causa y el efecto refuerza la idea de que el karma es una ley imparcial y objetiva, y no algo que está siendo supervisado por un ser divino o algún tipo de justicia externa. Lo que sembramos, tarde o temprano, recogeremos. Karma y la mente. Un tema clave que Besant aborda en este capítulo es el poder de la mente en la creación de karma. La mente es la fuente última de todas nuestras acciones, ya que es en nuestros pensamientos donde nacen las intenciones que luego se traducen en palabras y acciones. Cada pensamiento tiene el potencial de generar karma, porque los pensamientos son la semilla que, si no se controlan, se desarrollan en acciones que afectan a nuestro entorno y a nosotros mismos. Por eso, según Besant, el primer paso para comprender y transformar nuestro karma es tomar conciencia de nuestros pensamientos. Transformar la mente es uno de los mayores desafíos en la vida de un ser humano, ya que nuestra mente está constantemente llena de deseos, temores y prejuicios que nos llevan a actuar de manera inconsciente. El control mental y el desarrollo de pensamientos positivos son esenciales para modificar nuestro karma de manera significativa. El karma y la justicia universal. Es común pensar en el karma como una especie de venganza o castigo de una autoridad externa. Sin embargo, Besant aclara que el karma no es un sistema punitivo. La ley del karma no castiga, sino que permite el aprendizaje. El karma es una ley de justicia universal, en el sentido de que las consecuencias de nuestras acciones son siempre proporcionales a su naturaleza. El objetivo del karma no es hacer que suframos por nuestros errores, sino guiarnos a un crecimiento espiritual. En otras palabras, las experiencias dolorosas que experimentamos son oportunidades de aprendizaje, no castigos.
El sufrimiento tiene el potencial de enseñarnos lecciones valiosas y ayudarnos a evolucionar. Besant también aclara que el karma es completamente imparcial. No favorece a unos sobre otros, sino que actúa con total objetividad. Por ejemplo, una persona que actúa con bondad experimentará las recompensas de esa bondad, independientemente de su estatus social o de las circunstancias externas. Lo que hacemos, decimos o pensamos se devuelve a nosotros como un reflejo, pero el objetivo de la ley del karma es aprender a ser conscientes de nuestros actos y su impacto. El karma y la evolución espiritual. El concepto de karma también está intrínsecamente vinculado con la evolución espiritual. Besant nos explica que el karma no solo está relacionado con nuestras acciones en esta vida, sino con el viaje de nuestra alma a lo largo de varias encarnaciones. La ley del karma ayuda a guiar el alma en su proceso de evolución, de manera que, si seguimos cometiendo los mismos errores, volveremos a enfrentarlos en futuras vidas hasta aprender la lección correspondiente. Cada vida, por lo tanto, es una oportunidad para trabajar sobre el karma, ya sea positivo o negativo, y para desarrollarnos espiritualmente. Cuanto más trabajemos en nuestra evolución espiritual, más podemos liberarnos del karma negativo y acercarnos a un estado de pureza y sabiduría que nos permita actuar sin las ataduras del ego. El primer capítulo de Karma nos deja con una visión profunda sobre la ley universal que gobierna nuestras vidas. Annie Besant nos invita a asumir nuestra responsabilidad por nuestras acciones y pensamientos, entendiendo que, al hacerlo, somos dueños de nuestro destino. El karma no es un juicio divino, sino un principio imparcial de causa y efecto, que nos ofrece una oportunidad continua para aprender, evolucionar y mejorar nuestra relación con los demás y con el universo. Este capítulo es solo el comienzo de un viaje que nos lleva a comprender cómo nuestras vidas están interconectadas con el universo y cómo nuestras decisiones impactan en nuestra evolución espiritual. A medida que avancemos en los capítulos siguientes, veremos cómo podemos trabajar para cambiar y purificar nuestro karma, y cómo, al hacerlo, nos acercamos más a la verdadera sabiduría y paz interior. Capítulo 2. El karma y la ley de causa y efecto. En este segundo capítulo, Annie Besant continúa profundizando en el concepto del karma, explicando cómo esta ley está estrechamente relacionada con la ley universal de causa y efecto. La ley del karma, como vimos en el capítulo anterior, no es una ley de castigos o recompensas impuestas desde un ser superior, sino una ley de causa y efecto, que opera con una precisión exacta y natural, de manera similar a otras leyes de la naturaleza. La ley universal de causa y efecto. La ley de causa y efecto, un principio fundamental de la filosofía del karma, establece que todo lo que ocurre tiene una causa. Cada acción, pensamiento y emoción que generamos es la causa de una serie de efectos, que a su vez, pueden generar más causas y efectos. Es un ciclo constante e infinito. De esta manera, nuestras vidas se desarrollan no solo como un reflejo de las decisiones que tomamos en esta existencia, sino de las huellas dejadas por nuestras acciones en vidas pasadas. Annie Besant explica que este principio es inmutable y universal. Así como una semilla que es sembrada en el suelo producirá un fruto acorde con su naturaleza, así nuestras acciones, ya sean positivas o negativas, producirán consecuencias acordes con su naturaleza. Si plantamos semillas de bondad, amabilidad y compasión, cosecharemos los frutos de la paz y la armonía. Si sembramos semillas de egoísmo, violencia o ira, la cosecha será, inevitablemente, dolor y sufrimiento. Una de las primeras lecciones que nos transmite Besant es que el karma no discrimina. No importa nuestra posición social, económica o nuestras creencias. El principio de causa y efecto opera sin prejuicios. Un rico y un pobre, un sabio y un ignorante, todos están sujetos a esta ley universal. Las consecuencias de nuestras acciones no dependen de quiénes somos, sino de lo que hemos hecho. Esta universalidad de la ley del karma implica que no podemos culpar a factores externos por los resultados que obtenemos. El karma es algo que nos involucra directamente a cada uno de nosotros. La acción y el pensamiento. Un tema esencial en este capítulo es el vínculo entre acción y pensamiento. Annie Besant subraya que tanto las acciones físicas como los pensamientos tienen un impacto en nuestro karma. Mientras que en el pasado se solía pensar que solo las acciones visibles y tangibles generaban karma, en la actualidad sabemos que incluso nuestros pensamientos, que son invisibles para el mundo, tienen una influencia considerable. La mente humana, según Besant, es la fuente de todas las acciones. Un pensamiento negativo, destructivo o egoísta,
genera una vibración que se proyecta hacia el exterior y eventualmente se convierte en una acción. Del mismo modo, un pensamiento positivo, lleno de amor y compasión, puede producir una acción constructiva y generosa. Este entendimiento nos lleva a una gran responsabilidad, pues significa que el trabajo para transformar nuestro karma debe comenzar en nuestros pensamientos y emociones. La mente, cuando no está gobernada por el ego, puede convertirse en una fuente inagotable de buenas acciones. Por lo tanto, no basta con realizar acciones positivas. Debemos purificar nuestra mente para que nuestros pensamientos sean igualmente positivos y alineados con el bien. Las palabras, las decisiones y las acciones nacen de lo que pensamos, y si nuestra mente está llena de envidia, odio o deseo, es casi inevitable que nuestras acciones también estén teñidas de esas emociones negativas. El karma y el ciclo de reencarnación. Besant aborda en este capítulo otro concepto relacionado con el karma, el ciclo de la reencarnación. A lo largo de varias vidas, el karma que generamos en una existencia se sigue manifestando en las siguientes. La reencarnación no es un castigo ni una recompensa, sino una oportunidad para evolucionar y corregir los errores del pasado. El karma generado en una vida puede influir en la forma en que nacemos en la siguiente, en las circunstancias que enfrentamos y en las experiencias que vivimos. Por ejemplo, si una persona ha actuado con egoísmo y crueldad en una vida, en su siguiente encarnación puede experimentar una vida marcada por el sufrimiento, las dificultades o las injusticias, como una forma de permitirle aprender de esas experiencias y reparar el daño causado. No se trata de una venganza, sino de una oportunidad de evolución. Este ciclo de vida, muerte y renacimiento está relacionado con el concepto de purificación del alma. Cada vida nos ofrece una nueva oportunidad para mejorar nuestra naturaleza y sanar el karma negativo acumulado en el pasado. Besant enfatiza que el sufrimiento que podamos experimentar en nuestras vidas no es un castigo, sino un medio para aprender lecciones y purificar el alma, para que en vidas futuras podamos trascender los ciclos de dolor y llegar a un estado de paz y sabiduría. El karma y la justicia divina. Aunque el karma es una ley natural, muchas personas tienden a asociarlo con una justicia divina, como si hubiera un ser superior que sanciona o recompensa nuestras acciones. Besant aclara que el karma no es una justicia punitiva, es simplemente una ley de causa y efecto, una respuesta natural que se ajusta perfectamente a nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. No hay un ser divino que nos castigue o premie, sino que las consecuencias de nuestras acciones nacen de la misma naturaleza del universo, que se rige por principios inmutables. El concepto de justicia en el karma no está basado en la idea de una intervención externa o una moral humana. Más bien, está basado en la idea de que cada acción genera una energía que regresa a nosotros, ya sea en esta vida o en vidas futuras. Es una ley natural que nos permite experimentar las consecuencias de nuestras decisiones y aprender de ellas. El segundo capítulo de Karma nos introduce a una comprensión más profunda de la ley de causa y efecto, que es la base del karma. Annie Besant nos muestra que, al igual que en las ciencias naturales, el karma es una ley que opera sin sesgos ni preferencias. Lo que hacemos, pensamos y sentimos tiene una influencia directa sobre nuestra vida y sobre nuestras futuras encarnaciones. La ley del karma no es algo que debamos temer, sino algo que debemos entender y aplicar conscientemente para vivir una vida más sabia, amorosa y equilibrada. Este capítulo también nos invita a tomar responsabilidad no solo por nuestras acciones externas, sino también por nuestros pensamientos y emociones. Solo al transformar nuestra mente podemos empezar a cambiar el curso de nuestro karma, lo que nos permitirá vivir con mayor serenidad y crear un destino lleno de armonía y paz interior. Capítulo 3. El karma y la evolución humana. En este tercer capítulo, Annie Besant aborda cómo el karma está vinculado a la evolución del ser humano. La relación entre la ley del karma y el progreso espiritual es fundamental para comprender cómo nuestras acciones no solo nos afectan en el plano físico y emocional, sino que también inciden en nuestra evolución hacia un estado de mayor conciencia y sabiduría. El karma como motor de evolución. La autora comienza explicando que el karma no es algo que simplemente actúa sobre nosotros, sino que también impulsa nuestro desarrollo espiritual y moral. El karma no es solo una ley de retribución, sino una ley de aprendizaje y perfección. Cada acción que realizamos deja una marca en nuestro ser, una huella en nuestro carácter, y esas huellas tienen la capacidad de modelar nuestra alma en su viaje hacia la perfección. Annie Besant sostiene que el ser humano, al igual que las demás formas de vida, está sujeto a un proceso de evolución constante. Sin embargo, a diferencia de los animales o las plantas,
que siguen un ciclo de evolución principalmente físico, el ser humano tiene la oportunidad de evolucionar también a un nivel mental, emocional y espiritual. Las decisiones que tomamos, la forma en que nos relacionamos con el mundo y nuestras creencias, influyen en el progreso de nuestra alma. El karma y el ciclo de reencarnación. En este capítulo, Besant profundiza en la reencarnación como el mecanismo a través del cual el karma se manifiesta. Ella explica que cada vida humana es una oportunidad para que el alma se purifique y aprenda lecciones esenciales para su evolución. Al morir, el alma no desaparece, sino que renace en un nuevo cuerpo, trayendo consigo las huellas de las acciones pasadas, es decir, el karma acumulado. Besant no considera la reencarnación como un ciclo interminable de sufrimiento, sino como una serie de oportunidades para aprender y mejorar. La reencarnación nos ofrece una nueva chance para corregir los errores cometidos en vidas anteriores y elevar nuestra conciencia, trascendiendo los límites del ego y alcanzando estados más elevados de entendimiento y amor. El proceso de reencarnación, entonces, se convierte en un medio para purificar y transformar el karma, permitiendo que el alma evolucione hacia un estado de pureza y sabiduría. La relación entre karma y desafíos de la vida. En este capítulo, Besant destaca cómo las dificultades que enfrentamos en nuestras vidas no son meros accidentes o malas fortunas, sino lecciones karmáticas que necesitamos aprender para seguir evolucionando. Las pruebas, los obstáculos y los sufrimientos no son castigos, sino oportunidades para corregir aspectos negativos de nuestro carácter y nuestra naturaleza. Cada dificultad, cada dolor, cada desafío tiene una causa subyacente en el karma. Por ejemplo, una persona que ha sembrado odio o violencia en el pasado puede enfrentar situaciones en las que sea víctima de la violencia o de relaciones difíciles. Esta experiencia no es un castigo, sino una lección sobre las consecuencias de la ira y el odio. La oportunidad aquí es aprender a superar esas emociones negativas, transformarlas en compasión y comprensión. Annie Besant nos invita a mirar los desafíos de la vida desde una nueva perspectiva. En lugar de ver el sufrimiento como una injusticia, debemos reconocer que es una oportunidad para aprender, crecer y corregir nuestros errores pasados. Este entendimiento de las dificultades, como lecciones karmáticas, cambia nuestra relación con ellas y nos permite abordarlas con una mentalidad más positiva y constructiva. La influencia del pensamiento en la evolución kármica. El pensamiento es un aspecto fundamental que Besant discute en este capítulo. Ella explica que no solo las acciones físicas tienen un impacto en nuestro karma, sino que los pensamientos también desempeñan un papel crucial. Cada pensamiento que cultivamos tiene una energía que se manifiesta en el mundo y que influye en nuestro destino. Nuestros pensamientos, emociones y actitudes son las semillas de nuestras futuras experiencias. Si nutrimos pensamientos negativos, de odio, miedo o egoísmo, estaremos creando un karma negativo, que nos llevará a vivir situaciones difíciles y dolorosas. En cambio, si cultivamos pensamientos positivos, llenos de amor, bondad, compasión y perdón, crearemos un karma positivo, que nos conducirá hacia la paz, la armonía y la sabiduría. Besant hace hincapié en que el pensamiento es la raíz de la acción, y por lo tanto, si queremos cambiar nuestra vida, debemos empezar por transformar nuestros pensamientos. La transformación del karma no comienza con una simple corrección de nuestras acciones, sino con un cambio en la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. El proceso de purificación a través del karma. Una de las ideas más poderosas de este capítulo es el concepto de purificación. La autora explica que a medida que acumulamos karma, también tenemos la oportunidad de purificarlo. El karma no es algo que simplemente nos condena a repetir los mismos errores una y otra vez. Es, de hecho, un proceso de purificación. Cada vez que enfrentamos los efectos de nuestro karma, estamos ante una oportunidad para aprender y trascender. El proceso de purificación no es fácil. Implica reconocer nuestros errores, tomar plena responsabilidad por nuestras acciones y pensamientos, y luego cambiar nuestras actitudes y comportamientos para alinearlos con el bien. El sufrimiento que experimentamos no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar como parte del proceso de crecimiento y transformación. A través de este sufrimiento, podemos empezar a limpiar las impurezas de nuestra alma y, eventualmente, elevarnos a un estado más elevado de conciencia y bienestar. La evolución espiritual del ser humano. Al final del capítulo, Besant aborda cómo el karma está directamente relacionado con la evolución espiritual. El ser humano no está condenado a vivir eternamente en ciclos de sufrimiento y reencarnación. Con el tiempo,
A través del aprendizaje, la práctica del desapego y el cultivo de virtudes espirituales, el ser humano puede trascender las limitaciones del karma y alcanzar un estado de libertad y perfección. La evolución humana no se trata solo de mejorar nuestras circunstancias materiales, sino de trascender las limitaciones del ego y alcanzar una mayor sabiduría, compasión y entendimiento. El karma, entonces, no es un ciclo cerrado, sino un camino hacia la libertad espiritual. El propósito de la vida humana, según Besant, es usar las oportunidades que el karma nos ofrece para transformarnos, aprender lecciones fundamentales y alcanzar la paz interior. En este tercer capítulo, Annie Besant nos invita a reflexionar profundamente sobre el papel del karma en nuestra evolución humana. El karma no es solo un proceso de retribución, sino una oportunidad para aprender y crecer. Cada acción, pensamiento y emoción que generamos tiene un impacto en nuestra vida y en nuestro futuro espiritual. La clave para transformar nuestro karma y evolucionar hacia estados superiores de conciencia radica en comprender la naturaleza de nuestras acciones y empezar un proceso consciente de purificación mental y emocional. El karma nos enseña que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Al tomar plena responsabilidad por nuestras acciones, pensamientos y emociones, podemos comenzar a sanar nuestro karma, liberarnos de los ciclos del sufrimiento y avanzar en nuestra evolución espiritual. Capítulo 4. La ley de la causa y el efecto. En este capítulo, Annie Besant profundiza en uno de los aspectos fundamentales de la ley del karma, la ley de la causa y el efecto. Esta ley establece que cada acción, pensamiento y emoción que generamos tiene una consecuencia, una repercusión inevitable. Todo lo que hacemos, ya sea positivo o negativo, vuelve a nosotros en alguna forma, en el tiempo y el espacio. La acción y su consecuencia. Besant comienza explicando que, según la ley del karma, cada acción tiene una consecuencia directa. Cada vez que actuamos de una manera determinada, estamos sembrando una semilla en el campo de nuestra vida, y esa semilla crecerá con el tiempo para darnos un resultado. La magnitud de la consecuencia dependerá de la naturaleza de la acción. Una acción positiva, motivada por el amor, la compasión o la bondad, dará lugar a una consecuencia igualmente positiva. Mientras que una acción negativa, motivada por el egoísmo, la ira o el odio, traerá consigo efectos igualmente negativos. Es importante comprender que el karma no actúa de manera punitiva, sino que es simplemente el efecto natural de nuestras acciones. Como si estuviéramos cultivando un jardín, las semillas que plantamos determinarán las flores o frutos que cosecharemos. Si sembramos amor, cosecharemos paz y alegría. Si sembramos odio o violencia, cosecharemos sufrimiento. Besant nos anima a tomar conciencia de cómo nuestro comportamiento influye en el curso de nuestras vidas, tanto de manera inmediata como a largo plazo. Las pequeñas decisiones diarias, las palabras que elegimos, las emociones que sentimos, son todas acciones karmáticas que dejan una huella en nuestra existencia. Esta comprensión nos da una mayor responsabilidad sobre nuestra vida y nuestras relaciones. El karma y el tiempo. Una de las ideas clave que Besant discute en este capítulo es la relación entre el karma y el tiempo. La ley del karma no sigue una temporalidad lineal estricta. Las consecuencias de nuestras acciones no siempre se presentan inmediatamente, y pueden tardar años o incluso vidas en manifestarse. A veces, los efectos del karma pueden ser tan sutiles que no los reconocemos de inmediato. Annie Besant aclara que, a veces, los efectos de una acción kármica pueden estar vinculados a acciones previas que se han llevado a cabo en vidas pasadas. En otras palabras, el karma no se limita a esta vida presente. Es un proceso continuo que se extiende a través de las diversas encarnaciones de nuestra alma. Por lo tanto, el karma de una vida anterior puede manifestarse en la vida actual, aunque no seamos completamente conscientes de ello. Esto no debe interpretarse como un castigo o una condena, sino como una oportunidad para aprender y crecer. Al comprender que nuestras acciones pasadas tienen repercusiones en el presente, podemos tomar el control de nuestra vida y tomar decisiones más sabias y compasivas para el futuro. La reacción a la acción. Un concepto importante que Besant introduce es la idea de la reacción ante las acciones kármicas. El karma no solo se manifiesta a través de las consecuencias externas, sino también en la forma en que reaccionamos internamente ante las situaciones que vivimos. La actitud con la que enfrentamos los eventos de nuestra vida determina en gran medida cómo afectarán nuestro karma. Cuando nos enfrentamos a un desafío o sufrimiento, podemos optar por reaccionar con ira, miedo o desesperación,
lo que solo perpetúa el sufrimiento. Alternativamente, podemos reaccionar con paciencia, comprensión y compasión, lo que puede sanar y transformar el karma. El ser humano tiene la capacidad de elegir cómo responder a los eventos que le ocurren. Las emociones que sentimos y las decisiones que tomamos al respecto son igualmente parte de la creación de nuestro karma. Por lo tanto, la forma en que abordamos los eventos de nuestra vida puede contribuir a mejorar o empeorar nuestro karma futuro. La ley de la causa y el efecto y la justicia universal. Un aspecto fundamental de la ley del karma que Besant subraya es que no existe injusticia en la vida. La ley de la causa y el efecto opera con una precisión perfecta. No hay favores ni castigos divinos, sino simplemente equilibrio y justicia. En un universo gobernado por esta ley, todo lo que sucede tiene una razón y una causa. Es importante que comprendamos que nuestras circunstancias actuales no son el resultado de la mala suerte ni de un destino cruel, sino el resultado directo de las acciones previas que hemos tomado. Este entendimiento nos ofrece libertad. Si somos los responsables de nuestras propias circunstancias, entonces también podemos ser los arquitectos de nuestro futuro. Al actuar de manera consciente y compasiva, podemos crear un karma positivo que nos lleve a una vida más armoniosa y feliz. El karma y la responsabilidad personal. Un punto central que Besant destaca es la idea de la responsabilidad personal. No podemos culpar a nadie más por las dificultades que enfrentamos en la vida. Aunque el entorno y las circunstancias sociales o familiares pueden influir en nuestra vida, el karma nos enseña que somos los responsables de nuestras propias elecciones y de la forma en que nos relacionamos con el mundo. Este entendimiento nos da el poder para cambiar nuestra situación. La responsabilidad personal implica reconocer que nuestras decisiones, por pequeñas que sean, tienen consecuencias. Al elegir con sabiduría y compasión, podemos evitar caer en el ciclo del sufrimiento y crear un futuro de bienestar y equilibrio. La liberación del karma. Al final del capítulo, Annie Besant nos invita a reflexionar sobre la liberación del karma. Si bien es cierto que estamos sujetos a las leyes del karma, también tenemos la capacidad de trascenderlas a través de la pureza de corazón y la evolución espiritual. La reencarnación y el karma nos ofrecen múltiples oportunidades para aprender y purificarnos, pero en última instancia, la meta es alcanzar un estado de liberación. La liberación del karma no significa escapar de sus efectos, sino transformarlos. Al tomar conciencia de nuestras acciones, pensamientos y emociones, podemos comenzar a liberarnos del ciclo de causas y efectos y alcanzar un estado de unidad y paz interior. El karma, en su esencia, es la ley que guía nuestras vidas de manera justa y equitativa. En este capítulo, Besant nos invita a comprender que somos responsables de nuestras acciones y de las consecuencias que éstas tienen. Al entender la ley de la causa y el efecto, podemos comenzar a actuar con sabiduría y compasión, transformando nuestro karma y alcanzando la libertad espiritual. El poder del karma radica en su capacidad para enseñarnos lecciones fundamentales sobre la vida, la responsabilidad y la justicia universal. Al abrazar esta ley con una mentalidad abierta y positiva, podemos crear un futuro más armonioso y lleno de paz. Capítulo 5. La causa de la reencarnación y su relación con el karma. En este capítulo, Annie Besant explora una de las relaciones más profundas dentro de la filosofía del karma, la conexión entre karma y reencarnación. La reencarnación no es un concepto aislado, es una extensión natural de la ley kármica. La idea central que Besant nos ofrece es que el karma no solo influye en nuestra vida presente, sino que también es el factor determinante de las vidas futuras. La reencarnación como un proceso natural. La reencarnación, según Besant, no es un castigo ni un premio, sino una parte natural del proceso de evolución del alma. El alma, al haber acumulado karma durante sus vidas pasadas, se reencarna en un nuevo cuerpo para poder continuar su evolución y aprender de las lecciones que aún no ha comprendido completamente. Este ciclo no tiene un punto final predeterminado en cuanto a número de vidas, ya que depende de la evolución del individuo y de las lecciones que necesita aprender. La reencarnación no es aleatoria. No es cuestión de azar ni de voluntad divina. Es el karma el que lleva a la alma a reencarnarse, trayendo consigo las huellas de sus vidas pasadas. Estas huellas pueden tomar la forma de condiciones, situaciones, tendencias psicológicas y patrones de comportamiento que se manifiestan en la vida presente. Besant enfatiza que la reencarnación está basada en la justicia universal, ya que el karma que se ha acumulado determinará las circunstancias y el tipo de vida que el alma experimentará en cada reencarnación.
El proceso de la reencarnación. Una vez que el alma ha completado una vida y ha alcanzado el fin de su ciclo kármico, el cuerpo muere, pero la energía vital del alma no desaparece. Lo que realmente persiste es la consciencia de las experiencias vividas en el plano material, que permanece en la forma de impulsos kármicos. Estos impulsos guiarán el futuro nacimiento del alma. Besant describe que el momento de la muerte es cuando el alma comienza el proceso de preparación para la nueva vida. En este periodo entre vidas, el alma no se encuentra desconectada de sus acciones pasadas, sino que se encuentra en un estado de reflexión y ajuste de acuerdo con el karma acumulado. Dependiendo de la cantidad de karma positivo o negativo, la alma tomará una nueva forma que le permita continuar con el proceso de purificación. En este contexto, la reencarnación se ve como una oportunidad para que el alma continúe con su proceso de evolución. No hay lugar para el arrepentimiento o el castigo, sino para la corrección de errores pasados y el crecimiento hacia la perfección. La influencia del karma en la reencarnación. Una de las enseñanzas clave de Besant en este capítulo es que el karma condiciona profundamente la naturaleza de la vida futura. En el momento de la reencarnación, el alma se enfrenta a las consecuencias de sus acciones pasadas, y estas condiciones determinarán las circunstancias de su nueva vida. Si el alma ha acumulado karma negativo, derivado de acciones egoístas, destructivas o negativas, las circunstancias en la nueva vida tienden a ser difíciles, con sufrimiento, limitaciones y obstáculos. Sin embargo, este sufrimiento no debe ser visto como un castigo, sino como una oportunidad de aprender y trascender los impulsos kármicos negativos. Por otro lado, un karma positivo, acciones amorosas, desinteresadas, virtuosas, trae consigo una vida más armoniosa y satisfactoria. En este contexto, la reencarnación no es solo un ciclo de vida sin fin, sino una oportunidad de progreso y perfección para el alma. El karma colectivo y la reencarnación social. Un aspecto interesante que Besant aborda en este capítulo es el concepto de karma colectivo. Si bien cada individuo tiene su propio karma personal, también existe un karma colectivo que afecta a grupos, comunidades y naciones enteras. Este karma colectivo es el resultado de las acciones combinadas de un grupo, y afecta a toda la sociedad, influenciando la forma en que las personas se relacionan, las estructuras sociales y las condiciones históricas. Por ejemplo, una nación que ha cometido injusticias y ha actuado de manera destructiva puede sufrir un karma colectivo negativo que se reflejará en la vida de sus descendientes o en la historia misma. Este karma colectivo puede manifestarse como guerras, pobreza, violencia o injusticia social. Del mismo modo, las sociedades que actúan con justicia, equidad y amor pueden experimentar un karma colectivo positivo que se manifiesta en una época de paz, prosperidad y bienestar. En este sentido, la reencarnación social es tan significativa como la personal. Las naciones y los pueblos, a lo largo de los siglos, reencarnan bajo diferentes formas, enfrentando las consecuencias de sus acciones pasadas y buscando su redención a través de la evolución de su karma colectivo. El proceso de evolución. Besant explica que el karma y la reencarnación están intrínsecamente ligados al proceso de evolución espiritual. El objetivo de la reencarnación no es solo aprender a través de las experiencias humanas, sino también desarrollar una conciencia más alta, una conexión más profunda con el alma divina. Al superar los errores del pasado y aprender de las experiencias de vida, el alma comienza a elevarse hacia niveles superiores de existencia, hasta que finalmente alcanza la liberación. Este proceso no es lineal ni rápido. La evolución del alma toma tiempo, y muchas vidas son necesarias para que el alma purifique su karma, transmute sus defectos y llegue a un nivel de conciencia universal y eterna. En este capítulo, Annie Besant subraya la importancia de entender el karma y la reencarnación como un proceso continuo e interconectado que permite a las almas aprender, crecer y evolucionar. La reencarnación no es un ciclo sin fin, sino una oportunidad para que el alma se purifique, se libere y alcance su estado divino de perfección. El karma actúa como la ley de causa y efecto que da forma a las circunstancias de nuestra vida, mientras que la reencarnación proporciona el espacio y el tiempo necesarios para el aprendizaje y la corrección. Cada vida es una nueva oportunidad para que el alma se acerque a la verdad, a la justicia y a la unidad con lo divino. Capítulo 6. El karma y la libertad. En este capítulo, Annie Besant profundiza en la relación entre el karma y la libertad. Aunque el karma parece ser un factor determinante que condiciona la vida de los individuos, la autora sostiene que, en última instancia, el alma es libre para modificar su karma a través de sus elecciones conscientes y su evolución espiritual.
La ilusión de la fatalidad. En las primeras líneas del capítulo, Besant aborda una concepción comúnmente errónea sobre el karma. La idea de que el karma es un destino inmutable, una fuerza ciega que no puede ser modificada. Muchas personas, al conocer la ley del karma, pueden caer en la desesperanza, creyendo que están atrapadas en un ciclo fatalista de sufrimiento y que no tienen poder sobre sus vidas. Sin embargo, Besant rechaza esta visión fatalista. La ley del karma, aunque determinante en muchos aspectos, no es sinónimo de un destino cerrado. El karma no es un castigo eterno ni un conjunto de circunstancias inalterables. El alma humana tiene el poder de transformar su karma, y este proceso está íntimamente vinculado con la capacidad humana de evolucionar conscientemente. Besant recalca que cada acción genera una reacción, pero esa reacción no está necesariamente predestinada a manifestarse de una manera rígida. El alma puede modificar su karma mediante la transformación interna, el arrepentimiento genuino y la acción consciente y altruista. La libertad y la evolución espiritual. Una de las ideas más poderosas que Besant presenta en este capítulo es que la verdadera libertad se encuentra en el dominio del alma sobre sus propios impulsos kármicos. A medida que el individuo crece espiritualmente, desarrolla la capacidad de actuar de manera libre, no en función de las reacciones automáticas del pasado, sino de acuerdo con un propósito consciente, alineado con el bien común. La libertad no significa hacer lo que se quiere sin consecuencias, sino actuar con conciencia y sabiduría. El alma que ha logrado liberarse de las ataduras del karma es aquella que se ha elevado más allá de las respuestas condicionadas por los deseos egoístas. Esta libertad es, en realidad, la capacidad de elegir conscientemente el camino correcto, sin ser arrastrado por las pasiones del pasado o por el sufrimiento acumulado. El karma como una oportunidad para la evolución. En lugar de ver el karma como una cadena que limita la libertad, Besant invita a verlo como una oportunidad de crecimiento. Cada acción que genera un resultado kármico es una lección en sí misma, un paso hacia la evolución del alma. Las lecciones que provienen del karma, aunque a menudo dolorosas, son un medio para que el alma se libere de los impulsos más bajos y alcance un nivel superior de conciencia. Besant menciona que el karma no es algo negativo en sí mismo, sino que es neutral en cuanto a su valor moral. Lo que determina su impacto en la vida de una persona es la actitud interna con la que se enfrenta a los resultados de sus acciones pasadas. Una persona que actúa con compasión y sabiduría podrá encontrar en el sufrimiento una lección transformadora, mientras que aquella que reacciona desde el egoísmo y el resentimiento solo perpetuará su sufrimiento. Por tanto, el karma no es solo una cuestión de causa y efecto, sino de comprensión y aprendizaje. Cada vez que un individuo se enfrenta a una consecuencia kármica, tiene la oportunidad de responder con una mayor sabiduría y compasión, lo que contribuirá a su evolución y a la mejora de su karma futuro. El concepto de libertad en la filosofía espiritual. Besant también se refiere a la libertad en un contexto más amplio, dentro de la filosofía espiritual. La verdadera libertad no es la libertad de acción sin limitaciones externas, sino la libertad del alma que ha trascendido los condicionamientos del ego, del deseo y del sufrimiento. Esta libertad se logra mediante la purificación del corazón y la mente, lo que permite al individuo vivir de acuerdo con principios superiores, como el amor, la compasión y la sabiduría. La libertad espiritual implica actuar desde un lugar de unidad con el todo, comprendiendo que el bienestar de uno está intrínsecamente ligado al bienestar de todos. Por tanto, el karma y la libertad se entrelazan en la medida en que la libertad del alma solo se alcanza cuando ésta se libera de los deseos egoístas y se orienta hacia la armonía y el bien común. Besant sostiene que la evolución espiritual es el proceso a través del cual el ser humano aprende a actuar con sabiduría y amor, no solo en beneficio propio, sino en beneficio de la humanidad en su conjunto. El verdadero sentido de la libertad espiritual es ser capaz de actuar de acuerdo con el propósito divino en lugar de ser arrastrado por los deseos personales y el karma acumulado. El karma colectivo y la libertad social. Además de la libertad individual, Besant aborda el concepto de karma colectivo y su relación con la libertad social. Así como cada individuo tiene su propio karma, las sociedades y naciones también están sujetas a su karma colectivo, resultado de las acciones y decisiones de sus miembros a lo largo del tiempo. Una sociedad que actúa de manera egoísta, destructiva o injusta, acumula un karma negativo que se manifiesta en las generaciones futuras, perpetuando las mismas dificultades. Sin embargo, Besant señala que, al igual que en el plano individual, el karma colectivo también puede ser transformado mediante el desarrollo de la conciencia social y el compromiso con el bienestar común.
En este sentido, la libertad social no es simplemente la ausencia de opresión, sino la capacidad de una sociedad para actuar en armonía con los principios espirituales universales. Esto solo se logra cuando las personas dentro de esa sociedad están comprometidas con la evolución colectiva y el bienestar común, superando los intereses egoístas y buscando una mayor justicia social. En este capítulo, Annie Besant nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la libertad. La libertad no es la capacidad de actuar sin restricciones, sino la habilidad de elegir conscientemente el camino del bien, incluso frente a las consecuencias del karma acumulado. Al comprender el karma y actuar con sabiduría, el individuo puede liberarse de los impulsos destructivos del pasado y alcanzar la verdadera libertad espiritual. El karma, lejos de ser un obstáculo para la libertad, es una herramienta de evolución y aprendizaje, que permite al alma trascender sus limitaciones y avanzar hacia una vida de mayor paz y sabiduría. Solo a través de la purificación del karma y el cultivo de la conciencia, el ser humano puede experimentar la libertad en su más alto sentido, en la unidad con el cosmos y en el servicio desinteresado a la humanidad. Capítulo 7. El karma y la reencarnación. En este capítulo, Annie Besant aborda uno de los aspectos más fundamentales del karma, su relación con la reencarnación. A través de este concepto, se explora cómo las acciones de una vida pasada pueden influir en las circunstancias de una vida futura y cómo el karma, lejos de ser un fenómeno aislado, forma parte de un proceso continuo de evolución del alma. La ley de la reencarnación. La autora comienza explicando que la reencarnación es una ley natural que no solo da sentido a la existencia, sino que también está íntimamente vinculada al karma. Besant señala que cada alma tiene un propósito divino que se desarrolla a lo largo de varias vidas, y es a través de la reencarnación que el alma puede aprender, crecer y corregir los errores cometidos en vidas pasadas. El concepto de la reencarnación, según Besant, no es simplemente una forma de regresar al mundo físico una vez más, sino un medio a través del cual el alma avanza hacia la perfección. Cada nueva vida es una oportunidad para superar los déficits del pasado, alcanzar una mayor sabiduría y trascender las limitaciones de la naturaleza humana. El karma y la continuidad de la vida. En este contexto, el karma no es solo el resultado de las acciones de una vida individual, sino un flujo continuo que atraviesa las distintas encarnaciones del alma. Las experiencias y lecciones de una vida influyen directamente en las circunstancias de la siguiente. Así, las personas pueden experimentar eventos que parecen inexplicables o injustos si no se consideran en el contexto de vidas pasadas. Por ejemplo, alguien que enfrenta un sufrimiento extremo en una vida podría estar pagando las consecuencias de acciones cometidas en una encarnación anterior, o bien podría estar en el proceso de aprender una lección necesaria para su evolución espiritual. Besant enfatiza que esto no debe verse como un castigo, sino como una oportunidad de aprendizaje y superación. De esta manera, el karma y la reencarnación se entrelazan para proporcionar a las almas la posibilidad de sanar, crecer y cumplir con su propósito divino. El concepto del alma eterna. Un concepto clave en el pensamiento de Besant es la idea de que el alma es eterna. La vida no comienza ni termina con una sola encarnación, sino que es un ciclo continuo de evolución espiritual. El alma que se reencarna es la misma alma que existió en vidas pasadas, con su conciencia, sus deseos, sus lecciones aprendidas y sus karmas acumulados. Besant explica que el alma, aunque se reencarna en cuerpos diferentes y en circunstancias distintas, conserva su identidad y su conciencia a lo largo de las encarnaciones. De esta forma, el alma no es un ente estático, sino un ser dinámico que progresa a lo largo de las vidas, trascendiendo poco a poco las limitaciones del plano material y acercándose cada vez más a su naturaleza divina. El proceso de la reencarnación. Según Besant, el proceso de la reencarnación no es algo aleatorio ni impuesto de manera ciega. Está regido por las leyes del karma, que guían a cada alma hacia las circunstancias adecuadas para su evolución. La reencarnación permite a la alma experimentar diferentes aspectos de la vida humana, desde la pobreza hasta la riqueza, desde la salud hasta la enfermedad, desde el amor hasta el sufrimiento. Cada encarnación es una lección que permite al alma aprender a vivir con sabiduría y compasión, a superar los apegos y a liberarse de los deseos egoístas. En este proceso, el karma es la fuerza que impulsa y regula el ciclo de nacimientos y muertes, actuando como un mecanismo de equilibrio y justicia. Besant menciona que el sufrimiento no es necesariamente una forma de castigo, sino una oportunidad de redención.
De esta manera, las dificultades y los desafíos que una persona enfrenta en una vida pueden ser vistos como una manera de equilibrar el karma y preparar el terreno para una mayor realización espiritual en futuras encarnaciones. El karma y la elección consciente. A lo largo de este capítulo, Besant también enfatiza la importancia de la libre voluntad en el proceso de reencarnación. Aunque el karma influye en las circunstancias de la vida de una persona, el alma sigue teniendo la capacidad de tomar decisiones. Así, cada acción y cada elección en una vida tiene un impacto directo en el karma futuro y, por lo tanto, en las vidas venideras. La conciencia del karma y la reencarnación debe llevar al individuo a un estado de responsabilidad consciente. Cada acción realizada en el presente puede modificar el curso de la vida, no solo en la encarnación actual, sino en las futuras. Besant nos invita a reflexionar sobre el poder que tenemos de moldear nuestro destino, y cómo nuestras elecciones conscientes pueden tener un impacto profundo en nuestra evolución espiritual. El karma y la liberación del ciclo. En las últimas secciones de este capítulo, Besant nos introduce la idea de que, al final, el objetivo del alma es liberarse del ciclo de la reencarnación. Este proceso de liberación, conocido como moksha en muchas tradiciones espirituales, se alcanza cuando el alma ha aprendido todas las lecciones necesarias y ha superado por completo las limitaciones del ego y el deseo. Cuando el alma logra trascender las leyes del karma y la reencarnación, alcanza la iluminación y se une al todo. Este es el propósito más alto de la reencarnación y del karma, el crecimiento continuo hacia una realización espiritual que lleva a la liberación del ciclo de nacimientos y muertes. Besant concluye el capítulo afirmando que la reencarnación no es un castigo, sino un proceso divino de evolución y perfección. Al comprender la relación entre el karma y la reencarnación, podemos vivir nuestras vidas con mayor sabiduría, sabiendo que cada acción tiene un impacto profundo en nuestra evolución, y que cada vida es una oportunidad para aprender, crecer y acercarnos a nuestra verdadera naturaleza divina. Capítulo 8. El karma y las relaciones humanas. En este capítulo, Annie Besant se adentra en uno de los aspectos más complejos del karma, su impacto en las relaciones humanas. A través de este análisis, se busca comprender cómo el karma influye en las conexiones que formamos con los demás, desde las relaciones más cercanas, como las familiares y las amistosas, hasta aquellas que se basan en interacciones más superficiales. Besant aborda cómo nuestras acciones pasadas, motivadas por el karma, juegan un papel fundamental en el tipo de relaciones que experimentamos a lo largo de nuestras vidas. La naturaleza de las relaciones y el karma. Las relaciones humanas, según Besant, son reflejos de nuestras acciones y actitudes pasadas. Cada interacción con otra persona es una oportunidad para aprender y crecer, pero también puede ser un medio para saldar deudas kármicas o corregir errores del pasado. Besant describe que las relaciones no son simples encuentros aleatorios, sino que están cargadas de la energía de nuestras decisiones anteriores, ya sea en esta vida o en vidas pasadas. Así, las relaciones entre individuos pueden ser vistas como un campo de prueba en el que se manifiestan las lecciones que el alma debe aprender. Cuando una persona experimenta una relación difícil o conflictiva, Besant sugiere que esto podría ser el resultado de acciones mal encaminadas en el pasado que necesitan ser equilibradas o resueltas. La ley del karma hace que las circunstancias que creamos para nosotros mismos se reflejen en las interacciones que tenemos con los demás. El karma en las relaciones familiares. Besant dedica una sección del capítulo a las relaciones familiares, que considera como uno de los ámbitos más intensos para el desarrollo del karma. Estas relaciones, según la autora, son a menudo las que más pruebas kármicas contienen. Padres, hijos, hermanos y otros miembros de la familia pueden ser vistos como compañeros de alma que se reencarnan juntos para trabajar en cuestiones que aún necesitan resolución. Cuando hay conflictos familiares, Besant sugiere que estos pueden ser el resultado de relaciones complicadas en vidas pasadas, donde las almas de los miembros de la familia se reencuentran para sanear viejas heridas. Las pruebas kármicas que se experimentan dentro de las relaciones familiares pueden ser vistas, por tanto, como oportunidades para aprender lecciones importantes, como la compasión, la comprensión y la paciencia. El karma en las relaciones de pareja. Las relaciones amorosas y de pareja también están profundamente influenciadas por el karma. Según Besant, el amor entre dos individuos no es simplemente una coincidencia, sino el resultado de interacciones pasadas que pueden haber sido positivas o negativas. Chidos. Personas se sienten atraídas mutuamente, puede ser porque tienen un karma compartido, una historia de vidas pasadas que aún está pendiente de resolución. A menudo,
Los conflictos en las relaciones de pareja surgen cuando los individuos no han aprendido las lecciones que necesitaban en encarnaciones previas. En estas relaciones, el alma tiene la oportunidad de resolver antiguos desbalances kármicos, pero también tiene que ser consciente de los patrones que repite y cómo esos patrones afectan la vida presente. Besant destaca que el amor verdadero y la unión espiritual pueden florecer solo cuando ambos miembros son conscientes de su karma y se esfuerzan por actuar de manera compasiva y desinteresada. Este es un proceso de crecimiento mutuo, que se alimenta de la comprensión y la voluntad de trascender los errores del pasado. Karma y las relaciones sociales. El karma también se manifiesta en relaciones sociales más amplias. Según Besant, cada vez que interactuamos con otras personas fuera de nuestro círculo cercano, ya sea en el trabajo, en la comunidad o en espacios públicos, estamos generando nuevas cargas kármicas que afectarán nuestras futuras experiencias. Si una persona actúa con egoísmo o crueldad en su trato con los demás, esa energía negativa será retribuida en el futuro. Besant nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones en el presente generan el tipo de relaciones que crearemos en el futuro. Las relaciones sociales, aunque menos profundas que las familiares o amorosas, siguen siendo importantes en el proceso de evolución del alma. A través de ellas, podemos aprender a manejar nuestras emociones y a desarrollar empatía y compasión por los demás. La responsabilidad personal en las relaciones. Un aspecto clave del capítulo es la responsabilidad personal. Besant enfatiza que, aunque el karma juega un papel en las relaciones, las personas tienen una gran responsabilidad en cómo actúan dentro de ellas. Las relaciones no se desarrollan únicamente como resultado del karma de vidas pasadas, también son el resultado de las decisiones conscientes que tomamos en el presente. Las decisiones que tomamos en el aquí y ahora, en el contexto de nuestras relaciones con los demás, son fundamentales para modificar nuestro karma. Si actuamos con bondad, generosidad y comprensión, cultivamos un karma positivo que nos traerá más armonía en nuestras relaciones futuras. Por el contrario, si actuamos de manera egoísta o destructiva, creamos deudas kármicas que pueden generar conflictos y sufrimiento. La liberación de las ataduras kármicas. Finalmente, Besant concluye el capítulo sugiriendo que, para superar las ataduras del karma en nuestras relaciones, debemos ser conscientes de las lecciones que necesitamos aprender. El perdón, la comprensión profunda y la actitud desinteresada son esenciales para sanar las relaciones y superar los lazos kármicos. El proceso de curar el karma en nuestras relaciones, según Besant, es una de las formas más poderosas de evolucionar espiritualmente. El karma no solo se refiere a lo que hemos hecho, sino también a lo que estamos dispuestos a hacer para corregir nuestros errores. Las relaciones humanas, entonces, se convierten en el espejo en el que podemos reflejar nuestro crecimiento interior y nuestra capacidad para trascender los patrones negativos del pasado. Capítulo 9. El karma y la evolución espiritual. En este capítulo, Annie Besant explora la profunda conexión entre el karma y la evolución espiritual del ser humano. Aquí, la autora no solo aborda cómo el karma afecta nuestra vida diaria, sino cómo nuestras acciones, pensamientos y decisiones contribuyen al desarrollo de nuestra alma a lo largo de múltiples vidas. El karma como motor del crecimiento espiritual. Besant comienza explicando que el karma no es solo una fuerza punitiva o correctiva, sino una herramienta esencial para el crecimiento espiritual. En lugar de ser un castigo, el karma es una ley natural que nos ofrece oportunidades para aprender, mejorar y evolucionar. A través de nuestras acciones, pensamientos y emociones, creamos las condiciones que nos permiten avanzar en nuestro camino hacia la iluminación. Según Besant, el karma nos ayuda a purgar las impurezas de nuestro ser, a medida que enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Esto es una forma de purificación espiritual que, a lo largo de nuestras vidas, nos lleva a un estado de mayor comprensión, amor y sabiduría. El alma, a través de los desafíos kármicos, puede avanzar hacia su propósito superior, alcanzar la unión con lo divino. Karma y reencarnación. En este contexto, Besant hace un vínculo entre el karma y la reencarnación, dos conceptos que están intrínsecamente relacionados. El karma, según la autora, no se resuelve en una sola vida. Al contrario, nuestras acciones pasadas nos siguen en nuestras vidas futuras, proporcionando las condiciones que nos permitirán corregir nuestros errores, aprender lecciones y evolucionar espiritualmente. La reencarnación permite a las almas experimentar diferentes aspectos de la vida y aprender diversas lecciones en diversos entornos. Sin embargo,
Lo más importante es que las acciones que realizamos en una vida no se pierden. Son registros kármicos que nos acompañan, creando los escenarios ideales para nuestra evolución espiritual. A lo largo de las vidas sucesivas, el ser humano tiene la oportunidad de resolver el karma negativo, creando mejores condiciones para una vida futura más armoniosa y elevada. Besant. Subraya que, aunque el alma pasa por ciclos de vida y muerte, el objetivo es avanzar hacia una mayor sabiduría y purificación. El karma y la ley de la causa y efecto. Una de las leyes fundamentales del karma es la ley de la causa y efecto. Besant aclara que no se trata solo de la retribución por malas acciones, sino también de la siembra de acciones virtuosas. Cada acción, ya sea buena o mala, crea un efecto que influirá en nuestro futuro. Esta ley universal nos obliga a ser conscientes de nuestras decisiones cotidianas, ya que cada elección que hacemos tiene un impacto en nuestra evolución espiritual. En otras palabras, las acciones conscientes y benevolentes pueden contribuir a la purificación del alma, mientras que las acciones egoístas o destructivas prolongan el ciclo de sufrimiento. El karma nos muestra cómo somos responsables de la calidad de nuestra vida y de nuestro desarrollo interior. La prueba del karma en la vida diaria. Besant dedica una parte importante del capítulo a discutir cómo, en la vida cotidiana, experimentamos las pruebas del karma. A menudo, las personas se sienten atrapadas por las dificultades o sufrimientos, sin comprender que son el resultado de acciones pasadas. La autora nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras dificultades no son meras casualidades, sino que son las consecuencias naturales de lo que hemos sembrado en vidas anteriores. Es aquí donde entra el aprendizaje del karma, saber cómo interpretar las dificultades y enfrentarlas con una actitud de crecimiento. En lugar de lamentarnos por los problemas que enfrentamos, Besant sugiere que debemos verlos como oportunidades para el aprendizaje. Cada prueba kármica es una invitación a evolucionar espiritualmente, a reconocer nuestros errores, corregirlos y así acercarnos a la verdad y la paz interior. El rol del karma en el desarrollo de la conciencia. Besant también explica cómo el karma está directamente relacionado con el desarrollo de la conciencia. Según la autora, a medida que avanzamos espiritualmente, nuestra conciencia se expande, permitiéndonos ver más allá de las limitaciones materiales y egoístas. Con el tiempo, el karma nos enseña a vivir con sabiduría y discernimiento, guiando nuestra conciencia hacia una comprensión más profunda de la vida y del universo. El proceso de evolución kármica no solo implica aprender lecciones sobre el amor, el perdón o la compasión, sino también desarrollar una mayor percepción espiritual. Cuando nuestra conciencia se eleva, dejamos de ser esclavos de las circunstancias externas y comenzamos a comprender que nuestra vida está gobernada por leyes universales, que no solo nos afectan, sino que también podemos influir positivamente en ellas. La redención del karma, la liberación espiritual. Uno de los puntos más importantes que Besant toca en este capítulo es la idea de que el karma no es algo fijo o inmutable. Aunque es el resultado de nuestras acciones pasadas, tenemos la capacidad de transformarlo mediante nuevas acciones conscientes y sabias. La verdadera liberación espiritual llega cuando somos capaces de trascender las limitaciones kármicas mediante el cultivo de virtudes como la paz, el amor, la compasión y la sabiduría. La liberación del karma no significa que el karma desaparezca por completo, sino que ya no tiene un control negativo sobre nuestra vida. Besant señala que el ser humano puede alcanzar una conciencia elevada en la que sus acciones ya no estén motivadas por el ego o por deseos superficiales, sino por un deseo profundo de servir al bien universal. Karma y la unificación con el divino. El objetivo final de la evolución kármica es la unificación con lo divino. Besant explica que, al liberar al alma de sus ataduras kármicas y alcanzar un nivel elevado de conciencia, el ser humano puede experimentar la unidad con el todo. Esta unión es la culminación del proceso de evolución espiritual y es la meta hacia la cual todos debemos aspirar. El karma, entonces, se convierte en un camino hacia la perfección. A través de él, el alma progresa, limpia las impurezas, enfrenta las pruebas de la vida y, finalmente, se prepara para fusionarse con la sabiduría universal. Este capítulo proporciona una visión profunda de cómo el karma está relacionado con el proceso de evolución espiritual, y cómo cada acción, pensamiento y decisión contribuye al desarrollo del alma en su camino hacia la iluminación. A lo largo de las vidas, el karma sirve como un maestro silencioso, guiándonos hacia la sabiduría y la compasión, mientras nos enfrentamos a las pruebas necesarias para nuestra purificación espiritual. Capítulo 10. El karma y el libre albedrío. En este capítulo,
Annie Besant examina una de las preguntas más fundamentales en la filosofía del karma: ¿cómo se relaciona el karma con el libre albedrío? Este tema ha sido objeto de debate durante siglos, ya que muchos se preguntan si nuestras vidas están predestinadas por el karma, o si tenemos la libertad de elegir nuestras acciones y cambiar nuestro destino. Besant ofrece una perspectiva profunda y esclarecedora que une estas dos ideas aparentemente opuestas: el karma y el libre albedrío. El karma como la ley de la causa y efecto. Para comprender la relación entre el karma y el libre albedrío, Besant comienza recordando que el karma es la ley de la causa y el efecto. Cada acción, pensamiento o emoción genera una energía que se traduce en una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Sin embargo, el karma no es un sistema rígido de determinismo, más bien, es un marco dentro del cual podemos actuar libremente. El karma crea las condiciones bajo las cuales nos desarrollamos, pero no es un destino inmutable que predestine nuestro futuro. A través de nuestras elecciones, podemos alterar las circunstancias kármicas y transformar nuestra vida. El libre albedrío, entonces, no está en oposición al karma, sino que actúa dentro de los límites establecidos por las leyes kármicas. El libre albedrío en el contexto del karma. Besant argumenta que el libre albedrío no significa la total libertad para hacer cualquier cosa sin consecuencia alguna. Más bien, se refiere a nuestra capacidad de elegir cómo respondemos a las situaciones que la vida nos presenta. Aunque el karma nos otorga ciertos escenarios en los que actuamos, nosotros tenemos el poder de elegir nuestra reacción ante esos escenarios. Por ejemplo, si una persona ha acumulado karma negativo a lo largo de sus vidas, puede que se enfrente a pruebas difíciles en su existencia. Sin embargo, el libre albedrío le permite elegir cómo actuar ante esas pruebas. Puede elegir aprender de la experiencia, perdonar, cambiar su actitud, y de esta manera alterar el curso de su vida. En lugar de caer en el sufrimiento o la venganza, puede optar por la sabiduría y el entendimiento, transformando así el karma negativo en oportunidades de crecimiento espiritual. El karma y la responsabilidad personal. Una de las ideas clave que Besant resalta es que, a pesar de que el karma crea las circunstancias, somos responsables de nuestras propias acciones. Aunque nuestras vidas estén influenciadas por la ley del karma, tenemos la responsabilidad de decidir cómo nos comportamos, cómo pensamos y cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Este poder de elección nos otorga una gran responsabilidad, ya que cada acción que tomamos tiene repercusiones. Las decisiones que tomemos hoy influirán en nuestro futuro, no solo en esta vida, sino también en las venideras. De ahí la importancia de actuar con sabiduría, compasión y amor, ya que el karma nos devuelve las energías que emitimos. Besant nos invita a ser conscientes de cómo nuestras acciones diarias afectan tanto a nuestra propia vida como a la vida de los demás. Actuar de manera consciente y positiva puede generar un karma favorable, mientras que las acciones egoístas o destructivas producirán efectos negativos que, aunque puedan parecer injustos en el momento, son oportunidades de aprendizaje y purificación. El karma y el destino. Besant aclara que, si bien el karma establece ciertas condiciones y tendencias en nuestra vida, estas no son inamovibles. Es importante comprender que el destino no está predeterminado de manera absoluta. Aunque nuestro karma influye en el camino que seguimos, la forma en que enfrentamos esos desafíos está completamente en nuestras manos. En otras palabras, el karma establece las posibilidades dentro de las cuales podemos actuar, pero no nos dicta de manera definitiva qué debemos hacer. A través de nuestra elección consciente, podemos moldear el destino y crear un futuro mejor, ya sea en esta vida o en las venideras. El libre albedrío y el karma evolutivo. En términos de la evolución espiritual, Besant explica que el karma no solo se trata de las consecuencias de nuestras acciones pasadas, sino que también tiene una dimensión más profunda, el karma evolutivo. A medida que nuestra conciencia se expande, nuestro karma también evoluciona. El libre albedrío juega un papel crucial en este proceso evolutivo. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestras acciones, pensamientos y emociones, nuestras elecciones se vuelven más sabias y elevadas. Este desarrollo nos lleva hacia una mayor comprensión espiritual, que a su vez influye en la liberación del karma. Besant sugiere que, al alcanzar un nivel elevado de conciencia, podemos tomar decisiones que no solo beneficien nuestra evolución individual, sino que también contribuyan al bienestar colectivo. De este modo, el karma y el libre albedrío no solo están conectados con el destino personal, sino también con el bienestar de todos los seres vivos.
La libertad espiritual a través del karma. Finalmente, Besant concluye que el verdadero libre albedrío se alcanza cuando el ser humano comprende las leyes del karma y actúa en armonía con ellas. La libertad espiritual no es hacer lo que se desea sin considerar las consecuencias, sino actuar desde un lugar de sabiduría, compasión y responsabilidad. Cuando somos conscientes del impacto de nuestras decisiones, y actuamos de manera ética y espiritual, alcanzamos la verdadera libertad. En este sentido, el karma y el libre albedrío no son conceptos que se contradicen, sino que trabajan juntos para guiar al ser humano hacia una vida más plena y elevada. Al entender las leyes del karma, y al ejercer nuestro libre albedrío de manera sabia, podemos avanzar hacia un futuro espiritual más brillante. En este capítulo, Annie Besant nos ayuda a entender que el karma no es un sistema cerrado de destino, sino un campo de posibilidades donde nuestro libre albedrío puede tener un impacto significativo en nuestra evolución espiritual. Al aprender a tomar decisiones conscientes, podemos alterar el curso de nuestro karma y avanzar hacia una mayor sabiduría y compasión. Capítulo 11. El karma y la reencarnación. En este capítulo, Annie Besant nos introduce a un concepto profundamente conectado con la ley del karma, la reencarnación. Besant explica cómo el karma y la reencarnación trabajan en conjunto, proporcionando una explicación para la continuidad de nuestra evolución espiritual a través de múltiples vidas. La reencarnación no es solo una cuestión de volver a vivir, sino un proceso esencial para el crecimiento del alma. La relación entre karma y reencarnación. Para comprender la conexión entre karma y reencarnación, debemos recordar que el karma es el principio de causa y efecto que guía nuestras vidas, determinando las circunstancias en las que nacemos y las experiencias que enfrentamos. Según Besant, el karma no solo se acumula en nuestra vida actual, sino que también influye en las vidas futuras. La reencarnación es, en esencia, el proceso natural por el cual el alma regresa a una nueva existencia física para continuar su evolución espiritual. Cada vez que nacemos, venimos al mundo con un karma acumulado de vidas anteriores. Este karma es como una herencia invisible que marca nuestra naturaleza, nuestros talentos, nuestras dificultades y las lecciones que debemos aprender. El ciclo de la reencarnación. Besant describe el ciclo de la reencarnación como un proceso continuo e interminable, donde el alma pasa de un cuerpo a otro con el fin de aprender, evolucionar y alcanzar un estado superior de conciencia. Cada vida es una oportunidad para enfrentar los efectos de nuestro karma y elegir una nueva dirección, una forma de actuar que transforme el karma negativo en crecimiento espiritual. Este ciclo de nacimientos y muertes no es una condena, sino una oportunidad de purificación. Según Besant, el alma se reencarna una y otra vez, hasta que alcanza un estado de conciencia más elevado que le permite liberarse de las ataduras del karma, alcanzando la iluminación y la liberación del ciclo de reencarnaciones. El karma en el contexto de las vidas pasadas. El karma no solo se manifiesta en la vida actual, sino que también está profundamente arraigado en nuestras vidas pasadas. Muchas veces, los problemas actuales tienen sus raíces en acciones o decisiones tomadas en otras encarnaciones. Besant explica que las tendencias de carácter, los deseos insatisfechos y las lecciones no aprendidas de vidas pasadas pueden influir en cómo nos comportamos en esta vida. Sin embargo, no estamos condenados por estas experiencias. El karma nos da la oportunidad de transformar nuestras malas acciones pasadas y corregir nuestros errores, siempre y cuando tomemos responsabilidad por nuestras decisiones. Por ejemplo, si alguien experimenta dificultades económicas o enfermedades graves, es posible que estos problemas sean el resultado de acciones egoístas o desconsideradas en vidas anteriores. Sin embargo, el hecho de estar consciente de estas consecuencias nos da una oportunidad para actuar con compasión y sabiduría en el presente, y de este modo liberarnos del karma negativo que aún arrastramos. La continuidad del alma a través de la reencarnación. Besant explica que, aunque cada vida parece ser una existencia separada, en realidad todas las vidas son parte de un todo continuo. El alma no pierde su identidad cuando cambia de cuerpo, sino que continúa su viaje evolutivo, adquiriendo nuevas experiencias, enfrentando nuevos desafíos y, a través de ello, evolucionando hacia una conciencia más profunda. Cada encarnación es una oportunidad para aprender y purificar el karma acumulado. En cada vida, las experiencias nos ayudan a perfeccionar nuestra capacidad de comprensión, compasión y sabiduría. A medida que el alma progresa, comienza a liberarse de los lazos kármicos y, eventualmente,
alcanza un nivel en el que ya no necesita reencarnar más, habiendo aprendido todas las lecciones necesarias para alcanzar el estado de iluminación. Karma colectivo y reencarnación. Una de las ideas que Besant expone es que el karma no solo tiene un impacto individual, sino también colectivo. Las acciones de una sociedad, las decisiones colectivas de una nación o las acciones de un grupo de personas pueden acumular un karma que afectará a las generaciones futuras. Así, los individuos no solo heredan su karma personal, sino también el karma colectivo de su comunidad. Este concepto de karma colectivo es esencial para comprender los conflictos sociales, las guerras y los desafíos que enfrentan las naciones a lo largo del tiempo. Estos eventos no son accidentes, sino que son el resultado de acciones colectivas pasadas. A medida que las sociedades evolucionan y toman decisiones más sabias y compasivas, pueden transformar su karma colectivo y, por ende, cambiar el curso de su historia. La reencarnación como proceso de evolución espiritual. El objetivo final del proceso de reencarnación es la evolución espiritual del alma. A través de cada encarnación, el alma tiene la oportunidad de aprender lecciones importantes sobre el amor, la compasión, el desapego y la sabiduría. Besant explica que, al alcanzar un nivel elevado de conciencia, el alma llega a comprender que el verdadero propósito de la vida no es el placer material, sino el crecimiento interior. Este crecimiento espiritual permite a la persona superar las limitaciones del karma, liberarse del ciclo de reencarnaciones y finalmente alcanzar el estado de perfección espiritual. Este estado se conoce como moksha, o liberación del ciclo de nacimientos y muertes, en el que el alma está completamente unificada con el universo y el divino. La libertad y el karma, el camino hacia la liberación. Finalmente, Besant concluye que el karma y la reencarnación no son elementos de un sistema determinista, sino herramientas de enseñanza para el alma. Nos dan la oportunidad de evolucionar, aprender y crecer espiritualmente. A través de la comprensión de estas leyes, el ser humano puede alcanzar una libertad espiritual total, liberándose de las limitaciones de la reencarnación y el karma y alcanzando el estado de unidad con el divino. Este capítulo proporciona una visión profunda de cómo el karma y la reencarnación están interconectados, ayudándonos a comprender que nuestras acciones no solo tienen repercusiones en esta vida, sino que también tienen el poder de moldear nuestro destino espiritual a lo largo de muchas vidas. Capítulo 12. El karma y la responsabilidad personal. En este capítulo, Annie Besant profundiza en el concepto de la responsabilidad personal en relación con el karma. Explica cómo cada individuo es responsable no solo de sus acciones, sino también de las consecuencias que esas acciones generan, tanto a nivel personal como colectivo. Este capítulo tiene como objetivo principal hacer que cada persona reconozca su poder interior para transformar su vida y su destino a través de sus decisiones conscientes. La ley del karma como ley de justicia. Besant afirma que el karma no es una ley punitiva, sino una ley de justicia. El karma, según ella, no es un castigo, sino una oportunidad para que el alma aprenda y se purifique. La idea central de este capítulo es que cada uno de nosotros tiene el poder de influir en su propio destino a través de las acciones que toma. La ley del karma establece que cada acción, pensamiento o emoción produce una reacción que afectará nuestra vida futura. Si actuamos con bondad, compasión y sabiduría, las consecuencias de esas acciones serán positivas. Por el contrario, si nuestras acciones están motivadas por el egoísmo, el odio o la ignorancia, los efectos serán negativos. La responsabilidad de las elecciones. Una de las ideas más poderosas que Besant presenta en este capítulo es que somos responsables de nuestras elecciones, incluso en situaciones donde parece que no tenemos control. Aunque las circunstancias pueden ser externas o incluso heredadas del karma de vidas pasadas, lo que realmente importa es cómo respondemos a ellas. Cada pensamiento y cada acción que tomamos es una oportunidad para afectar nuestro karma de manera positiva. Besant nos anima a que tomemos responsabilidad por nuestras elecciones, ya que son estas las que moldean nuestro futuro. No somos víctimas de nuestras circunstancias, sino creadores de nuestro destino. El poder del pensamiento. La autora también subraya el poder del pensamiento como una de las fuerzas más influyentes en la creación del karma. Cada pensamiento tiene una vibración energética que se proyecta hacia el universo, creando consecuencias que no siempre son inmediatas, pero que sin duda afectarán nuestra vida. Por lo tanto, nuestra mente debe ser entrenada para cultivar pensamientos positivos, compasivos y constructivos. Besant resalta que nuestros pensamientos negativos no solo nos afectan a nosotros mismos,
sino que también tienen un impacto en el entorno y en las personas que nos rodean. Así, somos responsables no solo de nuestras acciones, sino también de la energía que emitimos a través de nuestros pensamientos. Si nutrimos pensamientos de paz, amor y sabiduría, crearemos un ambiente armonioso y positivos efectos kármicos. El karma colectivo y la responsabilidad social. Aunque este capítulo se enfoca principalmente en la responsabilidad personal, Besant no ignora el impacto del karma colectivo. Ella explica que nuestras acciones, pensamientos y emociones también afectan a la sociedad en su conjunto. Las acciones de una comunidad, una nación o incluso de la humanidad en general, crean un karma colectivo que influye en el destino de todos los miembros de esa sociedad. Besant nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad no solo como individuos, sino también como parte de un todo mayor. Si todos trabajamos para crear un karma colectivo positivo, podemos transformar las circunstancias sociales, políticas y ambientales de nuestro mundo. Esto implica no solo actuar de manera ética en nuestra vida personal, sino también contribuir a la justicia social, la paz y la equidad en el ámbito colectivo. El perdón y la reducción del karma negativo. Un tema central en este capítulo es el perdón como una herramienta poderosa para limpiar el karma negativo. Besant nos anima a liberar el rencor y la ira, ya que estos sentimientos nos atan al pasado y crean karma negativo. El perdón no solo beneficia a aquellos a quienes perdonamos, sino que también nos libera a nosotros, permitiéndonos sanar y transformar el karma acumulado. El acto de perdonar no significa olvidar, sino liberarse de la carga emocional que el resentimiento nos impone. Cuando perdonamos, rompemos el ciclo de venganza y sufrimiento, creando espacio para que el amor y la compasión prevalezcan, y de este modo, purificamos el karma. La evolución del alma a través de la responsabilidad. Besant concluye el capítulo afirmando que tomar responsabilidad es una de las claves más importantes para evolucionar espiritualmente. La capacidad de tomar decisiones conscientes y asumir las consecuencias de nuestras acciones es un signo de madurez espiritual. Al aceptar la responsabilidad de nuestra vida, entendemos que somos creadores de nuestro destino y que nuestras elecciones nos conducen hacia el desarrollo espiritual. Cada acto, cada pensamiento y cada decisión es una oportunidad para elevarnos espiritualmente. Besant nos recuerda que el karma no está fijado ni es inmutable. Más bien, nosotros tenemos el poder de transformarlo a través de nuestras elecciones conscientes. Al actuar con amor, compasión y sabiduría, podemos liberarnos de las ataduras del karma negativo y avanzar hacia la iluminación. Este capítulo resalta la importancia de la responsabilidad personal en la creación de nuestro karma y cómo nuestras acciones conscientes pueden transformar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que nos rodean. Nos invita a actuar con sabiduría y compasión, comprendiendo que cada pensamiento y cada acción tiene un impacto que va más allá de lo inmediato. Capítulo 13. Karma y el destino. En este capítulo, Annie Besant explora la profunda relación entre karma y destino, desafiando la visión común de que nuestro destino está predeterminado y fuera de nuestro control. A lo largo del texto, Besant explica cómo el destino no es algo fijo, sino el resultado de nuestras acciones, decisiones y pensamientos a lo largo del tiempo, en una relación directa con la ley del karma. El destino como el resultado del karma. Besant comienza el capítulo señalando que muchas personas ven el destino como un camino predeterminado, algo sobre lo que no tienen poder. Sin embargo, según la enseñanza del karma, el destino no es una fatalidad impuesta por fuerzas externas, sino el resultado de las propias elecciones que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, y las vidas pasadas. En lugar de ser algo externo que nos sucede, el destino es una creación personal, una consecuencia directa de lo que hemos sembrado con nuestras acciones y pensamientos. La idea central es que nuestras decisiones crean las circunstancias de nuestras vidas. Las experiencias que vivimos, ya sean buenas o malas, son el reflejo de las causas que hemos sembrado en el pasado, ya sea en esta vida o en vidas anteriores. El destino, por tanto, no está fuera de nuestro control, sino que está intrínsecamente ligado a nuestras acciones. El karma y la libertad personal. Una de las ideas clave que Besant presenta es que, aunque el karma pueda parecer una fuerza determinante en nuestra vida, siempre tenemos la libertad de elegir. Si bien las consecuencias de nuestras acciones pasadas influyen en las situaciones que encontramos, la respuesta a esas situaciones está bajo nuestro control. Cada momento presente es una oportunidad para cambiar el rumbo de nuestro destino. La autora destaca que el karma no es un castigo impuesto desde afuera,
sino una oportunidad para evolucionar espiritualmente. El destino, entonces, no es un castigo divino, sino un medio a través del cual el alma aprende y se purifica. Cada acción correcta que tomamos puede mejorar nuestra situación y cambiar nuestra trayectoria, de modo que el destino se convierte en un proceso de aprendizaje continuo. La ley de causa y efecto. Besant también profundiza en la ley de causa y efecto, que es el principio fundamental del karma. Esta ley establece que cada acción tiene una reacción correspondiente. No importa cuán pequeñas sean nuestras acciones, todas tienen un impacto en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Sin embargo, el destino no depende solo de lo que hacemos, sino también de lo que pensamos y sentimos. La autora subraya que el karma no se limita a las acciones externas, sino que se extiende a nuestras intenciones internas. El poder de la elección consciente. Uno de los puntos clave en este capítulo es el poder que tenemos sobre nuestro karma, y por ende, sobre nuestro destino, al hacer elecciones conscientes. Besant nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir con intención. En lugar de reaccionar automáticamente a las circunstancias, debemos aprender a tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores más altos. Cada pensamiento, palabra y acción que tomamos debe ser una expresión consciente de nuestro propósito. Si nuestras elecciones están guiadas por principios como la compasión, la sabiduría y el amor, éstas producirán frutos positivos en nuestro futuro. El poder está en nuestras manos. Somos los arquitectos de nuestro destino. La reencarnación y el karma. El capítulo también aborda el concepto de la reencarnación como un ciclo natural relacionado con el karma. Según Besant, las almas no viven solo una vida, sino que navegan a través de múltiples encarnaciones en las que continúan desarrollándose y aprendiendo. El karma se acumula a través de estas vidas, y las decisiones de cada existencia afectan a la siguiente. La reencarnación, por lo tanto, no es un concepto de castigo o recompensa, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. A medida que el alma avanza, tiene la oportunidad de corregir los errores del pasado y avanzar hacia un estado de perfección. Cada vida es una oportunidad de liberarse de las limitaciones y avanzar hacia una mayor comprensión del propósito espiritual. El karma y la evolución espiritual. A medida que avanzamos en nuestra evolución espiritual, Besant explica que el karma juega un papel central en nuestro desarrollo hacia el estado de conciencia superior. El destino, lejos de ser algo predeterminado, es un camino de crecimiento. La conciencia humana, a través de las diversas experiencias de la vida, tiene la capacidad de aprender, sanar y transformarse. El karma, entonces, es visto como una fuerza que nos guía hacia la evolución espiritual. Si respondemos a las circunstancias de la vida con sabiduría y compasión, avanzamos hacia la iluminación y la unión con lo divino. A través de cada experiencia, nuestra alma se purifica y se acerca cada vez más a su naturaleza esencial. Liberarse del karma. El capítulo concluye con una reflexión sobre cómo liberarse del karma negativo. Besant sugiere que al entender y aceptar la ley del karma, podemos transformar nuestras vidas. La clave para liberarnos del karma negativo es vivir con conciencia, actuar con sabiduría y amor y aprender a corregir los errores del pasado. Con cada acción positiva, comenzamos a limpiar el karma y a crear un destino más armonioso y espiritual. El camino hacia la paz. Besant finaliza el capítulo invitándonos a reflexionar sobre el verdadero propósito del karma: alcanzar la paz interior. El karma no es solo un mecanismo de justicia, sino una herramienta de evolución espiritual que, si comprendemos y utilizamos sabiamente, nos puede llevar hacia una existencia más pacífica y plena. Este capítulo profundiza en cómo nuestras elecciones en esta vida y las vidas pasadas dan forma a nuestro destino, y cómo, a través de la conciencia y las acciones correctas, podemos cambiar nuestro karma y avanzar hacia una existencia más elevada. Capítulo 14. El karma de la razón y la sabiduría. En este capítulo, Annie Besant profundiza en el papel fundamental que la razón y la sabiduría desempeñan en la creación y transformación del karma, invitando a los oyentes a reflexionar sobre cómo nuestras capacidades mentales y espirituales influyen en las consecuencias de nuestras acciones. La razón como herramienta para transformar el karma. Besant comienza el capítulo destacando que la razón es una de las facultades más poderosas que tenemos los seres humanos para comprender el karma y dirigir nuestras acciones de manera consciente. La razón no solo nos permite tomar decisiones basadas en el análisis lógico, sino que también es la herramienta que nos ayuda a entender las leyes cósmicas que rigen el karma. A través de la razón,
podemos observar las causas y efectos de nuestras acciones y aprender a actuar de forma más sabia. La autora subraya que la razón nos permite salir de los patrones automáticos de conducta y tomar decisiones informadas. Cuando actuamos sin reflexión, nuestros actos son más impulsivos y, a menudo, reactivos, lo que puede generar karma negativo. Sin embargo, cuando usamos la razón para elegir nuestras acciones, podemos romper ciclos de karma negativo y avanzar hacia la creación de un destino más positivo. La sabiduría como fuerza transformadora. Si la razón nos proporciona los medios para entender las leyes del karma, la sabiduría es lo que nos permite aplicar ese conocimiento en nuestras vidas. Besant habla de la sabiduría como una cualidad superior que trasciende la simple inteligencia y abarca una comprensión profunda de la naturaleza de la vida, la realidad y nuestro propósito en el universo. La sabiduría, en este sentido, es la capacidad de ver más allá de las apariencias y comprender la verdadera naturaleza de las situaciones y de las personas. Nos permite responder con compasión, en lugar de reaccionar con ira o frustración, y así podemos romper el ciclo de karma negativo. La sabiduría nos enseña a actuar en armonía con las leyes universales, lo que produce armonía tanto dentro de nosotros como en el mundo que nos rodea. Besant enfatiza que la sabiduría no es algo que se obtiene de manera instantánea, sino que es una cualidad que se desarrolla a lo largo de muchas vidas. Cada experiencia, cada error y cada logro, son oportunidades para cultivar sabiduría, que finalmente nos libera del karma negativo y nos orienta hacia una vida de paz y realización espiritual. La razón y la sabiduría en acción. El capítulo también se adentra en cómo la razón y la sabiduría deben ser aplicadas en acción. De nada sirve comprender la ley del karma o tener conocimiento sobre su funcionamiento si no lo aplicamos en nuestra vida diaria. Besant menciona que el karma no es algo que pueda ser simplemente comprendido intelectualmente, sino que es una ley que debe ser vivida y puesta en práctica en nuestras relaciones, en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones cotidianas. A través de ejemplos prácticos, la autora muestra cómo podemos empezar a aplicar la razón y la sabiduría en nuestras vidas para transformar nuestro karma. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, podemos usar nuestra razón para entender la causa subyacente de nuestra reacción emocional y nuestra sabiduría para elegir una respuesta más compasiva y equilibrada. Este tipo de acción sabia y reflexiva genera un karma positivo que contribuye a nuestra evolución espiritual. La importancia del autoconocimiento. Besant también señala la importancia del autoconocimiento como el primer paso para desarrollar la razón y la sabiduría en nuestra vida. Sin un conocimiento profundo de nosotros mismos, nuestros deseos, miedos y motivaciones, nuestras decisiones pueden estar basadas en impulsos que nos alejan de la sabiduría verdadera. El autoconocimiento nos permite identificar nuestras debilidades y fortalezas, y a partir de ahí tomar decisiones más alineadas con nuestro propósito espiritual. El autoconocimiento es el proceso de examinarnos a nosotros mismos con honestidad y sin juicio, de reconocer las creencias limitantes que nos mantienen atrapados en ciclos de karma negativo, y de tomar la decisión consciente de liberarnos de ellas. Este proceso es fundamental para la transformación del karma y para alcanzar un mayor nivel de consciencia. La razón y la sabiduría en la trascendencia del karma. El objetivo último de comprender el karma desde el punto de vista de la razón y la sabiduría es la trascendencia del karma mismo. Besant nos enseña que el karma no es un fin en sí mismo, sino un medio para evolucionar espiritualmente. A medida que cultivamos la razón y la sabiduría, nuestro karma se purifica y nuestras acciones se alinean con el bien común, lo que nos permite trascender los efectos del karma y alcanzar una conciencia superior. Al vivir con sabiduría y con una comprensión profunda de la ley del karma, nos acercamos a un estado en el que nuestras acciones ya no crean más karma, sino que emanamos pureza y compasión de manera natural. Este es el camino hacia la liberación del karma y, finalmente, hacia la unidad con lo divino. El camino hacia la liberación. Besant concluye el capítulo invitándonos a reflexionar sobre el camino que estamos tomando y a reconocer que la sabiduría y la razón son herramientas esenciales para nuestra evolución espiritual. A medida que nos convertimos en seres más sabios, nuestras acciones se vuelven más armónicas, y el karma que generamos se vuelve cada vez más sutil y liberador. En última instancia, a través de la práctica de la razón y la sabiduría, podemos trascender la rueda del karma y alcanzar un estado de paz duradera y realización espiritual. Capítulo 15. El karma en las relaciones humanas. En este capítulo, Annie Besant profundiza en cómo el karma influye en las relaciones humanas y cómo nuestras interacciones con los demás están influenciadas por las acciones pasadas.
La autora resalta la importancia de entender las leyes del karma en el contexto de nuestras relaciones interpersonales, ya que éstas pueden ser una de las principales fuentes de aprendizaje y evolución espiritual. El karma como base de las relaciones. Besant comienza el capítulo sugiriendo que nuestras relaciones humanas no son accidentales ni casuales, sino que son el fruto de acciones pasadas. Cada persona que entra a nuestras vidas, ya sea un amigo cercano, un familiar o incluso un desconocido, tiene un propósito en nuestra evolución espiritual, y su presencia está relacionada con acciones karmáticas previas. La autora explica que el karma no solo se genera a través de nuestras acciones directas, sino también a través de nuestras intenciones y nuestros pensamientos hacia los demás. Las relaciones, por tanto, no son simplemente interacciones fortuitas, sino oportunidades para transformar nuestro karma mediante el aprendizaje, el perdón y la compasión. Karma y conflictos en las relaciones. Uno de los aspectos más complejos de las relaciones humanas es el surgimiento de conflictos. Besant explica que los conflictos karmáticos suelen surgir cuando las personas no han resuelto ciertas cuestiones del pasado, como el resentimiento, el ego o la falta de comprensión. Estos conflictos pueden verse como oportunidades para la sanación si logramos reconocer su origen en el karma y abordarlos con una actitud de crecimiento espiritual. Cuando nos enfrentamos a un conflicto con otra persona, es fundamental recordar que nuestras acciones pasadas han influido en la situación presente. Al entender esto, podemos adoptar una perspectiva más amplia y buscar soluciones que no se basen en la venganza o en la defensa del ego, sino en la sanación y la armonía. A través del entendimiento del karma, podemos liberarnos de los patrones negativos que perpetúan los conflictos. El karma de los vínculos familiares. Besant también aborda el karma familiar, uno de los aspectos más profundos del karma en nuestras relaciones humanas. Las relaciones familiares, como las que tenemos con nuestros padres, hermanos e hijos, son algunas de las más complejas y cargadas de karma. Muchas veces, estos vínculos llevan consigo ciclos repetitivos que reflejan acciones pasadas que necesitan ser resueltas. A través del karma familiar, podemos aprender lecciones importantes sobre el amor incondicional, el perdón y la aceptación. Besant subraya que las dificultades familiares no son meros obstáculos, sino lecciones importantes para nuestro crecimiento espiritual. Nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones familiares con una actitud de comprensión y compasión, buscando aprender de ellas en lugar de simplemente reaccionar. El karma en las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja son otro aspecto crucial del karma. Besant explica que estas relaciones, muchas veces, son el resultado de karmas compartidos, que pueden manifestarse de diversas formas, como la atracción instantánea o, por el contrario, la repulsión inexplicable. El karma puede generar relaciones que se sienten destinadas, pero también puede crear obstáculos que necesitamos superar juntos. Las relaciones amorosas son una oportunidad para aprender lecciones sobre el amor, la confianza, el sacrificio y el respeto. Besant destaca que el amor verdadero es aquel que se basa en el desinterés, en la compasión y en la apertura hacia el crecimiento mutuo. A menudo, las relaciones de pareja sirven para desafiar nuestros apegos y expectativas, obligándonos a ver más allá de nuestro ego y acercarnos a la verdadera naturaleza del amor. El karma en el trabajo y la sociedad. Otro ámbito en el que el karma influye profundamente es en el trabajo y la sociedad. Las interacciones en el lugar de trabajo, las relaciones profesionales y las contribuciones a la sociedad son igualmente el resultado de acciones pasadas. El karma en el trabajo puede manifestarse en forma de relaciones tensas con compañeros, dificultades con superiores o incluso el tipo de trabajo que elegimos realizar. Besant destaca que el karma también puede influir en nuestra capacidad de servir a los demás. Cuando actuamos con el propósito de servir, generamos karma positivo, mientras que cuando nos dejamos llevar por el ego o la avaricia, creamos karma negativo. En el contexto social, las acciones altruistas o las que benefician al colectivo contribuyen a crear un karma más favorable, mientras que las acciones egoístas o destructivas generan consecuencias karmáticas negativas. El karma de la compasión en las relaciones. En todo el capítulo, Besant hace hincapié en la importancia de la compasión como una de las herramientas más poderosas para transformar el karma en nuestras relaciones. La compasión nos permite ver a los demás no como objetos separados, sino como seres con los que compartimos una conexión profunda. Cuando actuamos desde la compasión, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que ayudamos a sanar a los demás y, por ende, transformamos el karma de nuestras relaciones.
La autora nos invita a reflexionar sobre la interdependencia de todos los seres humanos, recordándonos que cada acción que tomamos en nuestras relaciones tiene un impacto en los demás. Al reconocer esto, podemos elegir actuar desde un lugar de amor y empatía, generando un karma positivo que, con el tiempo, transforma nuestras relaciones y nuestras vidas. La liberación del karma en las relaciones. Finalmente, Besant cierra el capítulo con una reflexión sobre la liberación del karma a través de las relaciones humanas. Al aprender a actuar con sabiduría, amor y compasión, podemos transformar las relaciones que anteriormente podrían haber sido una fuente de sufrimiento en fuentes de crecimiento espiritual y liberación. En última instancia, el karma en las relaciones humanas es un camino hacia la evolución espiritual, y al comprenderlo, podemos tomar decisiones conscientes que nos permitan romper los ciclos kármicos negativos y vivir en armonía con los demás. Capítulo 16. La ley del karma en el proceso de evolución. En este capítulo, Annie Besant explora la relación entre la ley del karma y el proceso de evolución espiritual. La autora argumenta que el karma no solo regula nuestras acciones individuales, sino que también juega un papel fundamental en el desarrollo colectivo de la humanidad, guiando a cada ser hacia su plenitud espiritual. El karma como motor de la evolución. Besant comienza el capítulo afirmando que la ley del karma es una de las leyes universales que regula tanto el microcosmos, nuestro mundo interior, como el macrocosmos, el universo en su totalidad. Según la autora, todo lo que sucede en el universo es el resultado de acciones pasadas, y el karma actúa como un motor que impulsa la evolución tanto a nivel individual como colectivo. La autora resalta que el karma no es un castigo ni una suerte de determinismo fatalista, sino una ley natural que busca el equilibrio y la armonía en el cosmos. Todo ser humano, al estar bajo esta ley, se ve obligado a experimentar las consecuencias de sus acciones, y estas experiencias sirven como herramientas para aprender, crecer y evolucionar espiritualmente. La reencarnación y la continuidad del karma. Uno de los aspectos fundamentales del karma es su conexión con la reencarnación. Besant explica que el karma no se limita a una sola vida, sino que se extiende a través de nuestras vidas sucesivas, llevando consigo las consecuencias de nuestras acciones pasadas. En otras palabras, nuestras acciones en una vida tienen efectos duraderos que se manifiestan en la próxima encarnación. Este ciclo de reencarnaciones permite que cada ser humano continúe su evolución espiritual sin perder el progreso alcanzado en vidas anteriores. De hecho, Besant sostiene que la reencarnación es una herramienta necesaria para el progreso continuo del alma, ya que nos da la oportunidad de transformar nuestro karma y alcanzar niveles más elevados de conciencia y sabiduría. La ley del karma en el contexto colectivo. Si bien el karma es un proceso que afecta principalmente a cada individuo, Besant también sugiere que esta ley influye en el proceso evolutivo colectivo. Así como el karma personal guía el crecimiento espiritual individual, el karma colectivo guía la evolución de los pueblos, las sociedades y las civilizaciones. Las naciones y culturas se ven también afectadas por las acciones de sus miembros. Las decisiones que tomamos como colectivo, desde las guerras hasta las decisiones económicas, crean ciclos kármicos que afectan la historia de la humanidad. Besant sugiere que, al igual que el karma individual, el karma colectivo tiene el propósito de enseñarnos lecciones importantes, permitiendo que las civilizaciones y sociedades evolucionen a través de sus errores y aciertos. Este enfoque colectivo del karma pone de relieve cómo las acciones de los individuos se reflejan en el grupo social más grande, lo que lleva a una visión más holística de la evolución. Como seres humanos, no solo estamos condicionados por nuestro karma individual, sino que también somos parte de un todo mayor, y nuestras acciones tienen implicaciones que trascienden nuestras vidas individuales. El propósito del karma en la evolución espiritual. A lo largo del capítulo, Besant enfatiza que el karma no debe ser visto como una fuerza negativa que castiga, sino como un vehículo para el crecimiento espiritual. El propósito último del karma es el desarrollo de la conciencia hacia la iluminación. Cada acción, cada pensamiento, cada decisión tiene la potencialidad de acercarnos a nuestro estado divino. La autora describe el proceso de evolución espiritual como un viaje en el que el alma pasa por diferentes etapas de conciencia, de acuerdo con las lecciones kármicas que ha experimentado. El karma actúa como una fuerza de corrección, que nos ayuda a perfeccionar nuestras imperfecciones y avanzar hacia un nivel más alto de sabiduría y compasión. La ley del karma y el desarrollo de la moralidad. Un aspecto esencial del proceso de evolución, según Besant, es el desarrollo de la moralidad a través del karma. A medida que una persona evoluciona,
Sus acciones deben reflejar una mayor comprensión de la naturaleza del bien y del mal, y una mayor responsabilidad por sus propias acciones. A través de las lecciones kármicas, el individuo aprende a actuar de acuerdo con principios más elevados, guiado por la sabiduría interior y la compasión por los demás. Besant destaca que el karma no es solo un proceso de castigo, sino una oportunidad para cultivar virtudes y perfeccionar nuestra naturaleza moral. La ley del karma nos enseña a ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, y nos motiva a tomar decisiones conscientes que nos permitan avanzar en nuestra evolución espiritual. La liberación del karma. El fin del ciclo kármico. La autora concluye el capítulo reflexionando sobre la posibilidad de liberarse del karma. Si bien el karma es una ley que rige nuestra evolución, Besant sostiene que es posible alcanzar un estado en el que ya no estemos atados a él. A medida que el alma evoluciona y alcanza niveles más altos de conciencia y sabiduría, se va liberando de las ataduras del karma. La liberación del karma no significa escapar de la ley, sino transformar completamente nuestra relación con él. A través de la sabiduría y la compasión, podemos romper el ciclo de acción y reacción que perpetúa el karma, y alcanzar un estado de libertad espiritual. Este proceso es el objetivo último de la evolución del alma. Alcanzar un estado de unión con lo divino, donde ya no se ve la necesidad de experimentar más consecuencias kármicas. Capítulo 17. El karma y la ley de la reencarnación. En este capítulo, Annie Besant profundiza en la relación entre el karma y la ley de la reencarnación, dos conceptos fundamentales en las enseñanzas filosóficas y espirituales. Según la autora, la reencarnación es un aspecto esencial para entender cómo funciona el karma y cómo influye en el proceso evolutivo del ser humano. El propósito de la reencarnación. Besant comienza explicando que la reencarnación no es un simple regreso al mundo físico, sino un proceso divino y necesario para que el alma alcance su desarrollo completo. Ella sostiene que la vida física no es un fin en sí misma, sino solo una de las muchas oportunidades que el alma necesita para aprender lecciones kármicas y purificarse. La reencarnación, en este sentido, no es un castigo ni una rueda interminable de sufrimiento, sino una oportunidad para crecer espiritualmente. Cada vida en la tierra, según Besant, está llena de lecciones importantes que el alma debe experimentar para alcanzar su perfección y cumplir su destino divino. Es a través de este proceso de vidas sucesivas que el alma va eliminando sus imperfecciones y alcanzando niveles más altos de conciencia. La relación entre karma y reencarnación. El karma y la reencarnación están íntimamente conectados. Besant afirma que, al morir, la conciencia del individuo no desaparece, sino que se traslada a una nueva existencia. El karma acumulado de todas las vidas anteriores influye en las circunstancias de la nueva encarnación. Las acciones realizadas en vidas pasadas se reflejan en la nueva vida, formando parte de un proceso continuo que se repite hasta que se alcanzan los niveles más altos de perfección espiritual. Es por esto que la ley del karma nunca es algo que se agote en una sola vida. El karma de una persona sigue actuando sobre ella a lo largo de múltiples encarnaciones, hasta que se haya resuelto y equilibrado por completo. Esto significa que las situaciones difíciles o las dificultades de nuestra vida presente pueden tener raíces profundas en vidas pasadas, y que lo que experimentamos hoy puede ser el resultado de acciones kármicas pasadas que necesitamos superar o corregir. La herencia del karma a través de las vidas. Besant también explica que el karma de un individuo no se limita únicamente a sus propias acciones, sino que puede estar influenciado por los actos y decisiones de sus antepasados. En cada vida, el alma puede recibir influencias kármicas de aquellos que la precedieron, y estas influencias pueden manifestarse de diferentes maneras, tanto en circunstancias como en personalidad. Por ejemplo, una persona puede heredar una tendencia hacia una determinada enfermedad, o puede enfrentarse a una situación similar a la que vivió un ancestro. Esto es parte del karma colectivo, un proceso donde las acciones de generaciones pasadas siguen teniendo un impacto sobre las vidas presentes y futuras. Sin embargo, Besant subraya que no estamos atrapados en un destino predeterminado. Aunque el karma heredado tiene influencia, siempre existe la posibilidad de transformar esas energías kármicas a través de nuestras propias acciones, lo que nos permite cambiar el curso de nuestras vidas y avanzar en nuestra evolución espiritual. El karma y las condiciones de la reencarnación. En cuanto a las condiciones de la reencarnación, Besant sugiere que no todas las almas nacen en las mismas circunstancias. Las dificultades o bendiciones que uno experimenta en una vida determinada están estrechamente vinculadas a su karma pasado.
Las almas que han acumulado un karma positivo suelen encarnar en circunstancias favorables, mientras que aquellas que han acumulado karma negativo pueden nacer en situaciones más difíciles, con el propósito de aprender de las pruebas que enfrentarán. La reencarnación no es un proceso arbitrario, sino un mecanismo perfecto de justicia universal, donde cada alma tiene la oportunidad de experimentar las consecuencias de sus propias acciones pasadas. Esta ley de justicia es lo que permite a las almas aprender y evolucionar hacia un estado superior de conciencia. La sabiduría de la reencarnación. Besant también discute cómo la sabiduría adquirida en las vidas pasadas se conserva a lo largo de las sucesivas encarnaciones. A medida que el alma se va desarrollando conciencia sobre su destino divino y el propósito de sus reencarnaciones. Esta sabiduría espiritual ayuda al alma a tomar decisiones más sabias en futuras vidas, guiándola hacia su destino de iluminación. La sabiduría del alma no se borra al morir, sino que se almacena en un plano sutil y se revela en vidas posteriores, a través de una intuición más profunda, una comprensión moral más clara, y una mayor armonía con las leyes del universo. El fin del ciclo kármico. Finalmente, Besant aborda el fin del ciclo kármico, el objetivo último de la reencarnación y el karma. La autora explica que, a medida que el alma avanza, llega un punto en el que ya no es necesario seguir reencarnando. Al alcanzar una elevada conciencia espiritual, el alma se libera del ciclo de la reencarnación, ya que ha aprendido todas las lecciones kármicas necesarias. El alma ya no necesita más vidas físicas porque ha alcanzado la iluminación completa y se ha reunido con la divinidad. Este es el objetivo último de la reencarnación, la unión con lo divino, la trascendencia del karma y la liberación espiritual. Capítulo 18. El karma y el destino del hombre. En este capítulo, Annie Besant explora la relación entre el karma y el destino del ser humano, profundizando en cómo nuestras acciones pasadas, tanto conscientes como inconscientes, configuran nuestro futuro espiritual y material. La autora nos invita a reflexionar sobre la libertad del ser humano frente al karma y el modo en que nuestras decisiones y actitudes impactan en nuestro camino evolutivo. El karma como ley universal. Besant comienza destacando que el karma no es una mera teoría esotérica, sino una ley universal que opera de manera constante en la vida de todos los seres. Es un principio impersonal, que no discrimina entre individuos ni situaciones, y actúa sin cesar en el mundo físico, mental y espiritual. La ley del karma, en esencia, está relacionada con la causa y el efecto, un principio que rige el destino de cada ser y que se manifiesta en diversas formas. El karma es la respuesta natural a las acciones pasadas de un individuo, y actúa como el medio a través del cual cada alma encara las consecuencias de sus elecciones. A través del karma, todo acto tiene un efecto en la vida de quien lo realiza, y es este ciclo de causa y efecto el que moldea el destino del ser humano. La libre voluntad frente al karma. A pesar de que el karma es una ley constante, Besant señala que el ser humano no está fatalmente predestinado a un destino inmutable. La libre voluntad sigue siendo una fuerza importante en el desarrollo del individuo. Aunque el karma pueda determinar las circunstancias iniciales de una vida o los obstáculos que una persona pueda encontrar, lo que realmente moldea el futuro de un ser es cómo responde a esas circunstancias. La libertad reside en nuestra capacidad de tomar decisiones. Aunque podamos ser influenciados por el karma acumulado de nuestras vidas pasadas, nuestras acciones presentes siempre pueden modificar y reconfigurar el futuro. Esto significa que, si bien las consecuencias del pasado pueden influir en nosotros, somos responsables de lo que ocurre a partir de ahora, pues cada acción que tomemos crea un nuevo karma que afectará el curso de nuestras vidas futuras. Este concepto es liberador, porque implica que no estamos esclavizados al destino, sino que tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad. El poder de cambiar nuestras vidas está en nuestras manos, a través de la decisión consciente de nuestras acciones y pensamientos. El karma y el desarrollo del alma. A lo largo del capítulo, Besant enfatiza que el karma no es solo una ley de justicia externa, sino un medio para desarrollar el alma. A través de las experiencias kármicas, el ser humano es guiado por un proceso de aprendizaje y crecimiento. Cada vida que vivimos es una oportunidad para corregir errores, superar limitaciones y alcanzar un nivel superior de conocimiento y sabiduría. El karma, entonces, se presenta como una herramienta para el progreso espiritual, y la vida misma es vista como un camino hacia la perfección. Si bien el karma puede manifestarse a través de situaciones dolorosas o difíciles, estas experiencias son, en última instancia, lecciones que ayudan a la evolución del alma. El karma y las relaciones humanas.
Besant también destaca que el karma juega un papel crucial en la interacción entre los seres humanos. Las relaciones que formamos con los demás no son meramente accidentes, sino que están profundamente conectadas a nuestro karma. Las personas con las que nos encontramos en esta vida pueden ser aquellos con quienes compartimos un karma colectivo de vidas pasadas, y las interacciones que tenemos con ellas son oportunidades para sanar y transformar viejas energías kármicas. Este entendimiento de las relaciones humanas como un reflejo del karma nos invita a mirar nuestras interacciones de una manera más profunda y reflexiva. Las tensiones, los conflictos, las alegrías y los aprendizajes que surgen en nuestras relaciones no son simplemente eventos aleatorios. Están relacionados con acciones pasadas que debemos comprender y transitar de manera consciente. Karma, justicia y equilibrio. Uno de los puntos más profundos que Besant trata en este capítulo es la idea de que karma es sinónimo de justicia universal. Nada queda fuera del alcance de esta ley cósmica. Es una ley perfecta de equilibrio que asegura que cada ser humano reciba lo que le corresponde según sus actos pasados, pero de una manera imparcial y equilibrada. La justicia no es una venganza ni un castigo, sino una oportunidad para que el alma crezca y aprenda. A través de esta justicia cósmica, el karma actúa como un orden en el universo, un mecanismo que no se basa en juicios arbitrarios, sino en una equidad perfecta. Así, cada acción buena lleva consigo un resultado positivo, y cada error lleva consigo una oportunidad para aprender de ello. La evolución del ser humano. En última instancia, Besant subraya que el karma y el destino humano están profundamente vinculados al proceso de evolución espiritual. Cada acción que realizamos es un peldaño más en nuestra escalera hacia la autorrealización y la unidad divina. A medida que el alma se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones pasadas, se le presenta la oportunidad de superar el ego y alcanzar una mayor comprensión de sí misma y del universo. El propósito último de toda vida es trascender las limitaciones del karma y del ego, para alcanzar la liberación o moksha, que es la meta final de la evolución espiritual humana. Capítulo 19. El karma y la liberación. En este capítulo, Annie Besant se adentra en una de las enseñanzas más profundas del karma, como este principio no solo define las circunstancias de nuestras vidas, sino también la posibilidad de alcanzar la liberación o moksha. Besant explica que, a medida que el ser humano se enfrenta a las consecuencias de sus acciones pasadas, tiene la oportunidad de evolucionar espiritualmente y alcanzar un estado de paz interior y sabiduría superior. El karma como medio de liberación. Uno de los puntos clave que Besant resalta es que el karma, lejos de ser una carga o una condena, es una herramienta a través de la cual el alma puede alcanzar su liberación. El concepto de moksha, que significa la liberación del ciclo de nacimientos y muertes, samsara, está profundamente relacionado con la comprensión y la armonización del karma. Cada ser humano tiene la capacidad de transformar su karma, y lo hace a través de sus decisiones conscientes. A medida que una persona se eleva espiritualmente, puede elegir actuar con mayor sabiduría y compasión, creando así un karma positivo que le lleva a liberarse de los efectos limitantes de sus acciones pasadas. ¿Cómo eliminar el karma acumulado? Besant señala que el proceso de liberación implica una comprensión profunda de la naturaleza del karma y su impacto en la vida cotidiana. Si bien el karma acumulado no puede ser eliminado en un solo acto, se puede transmutar a través de acciones correctas, pensamientos puros y una vida de servicio desinteresado. Al practicar la autodisciplina, la compasión y el desapego, el ser humano tiene la capacidad de reducir el impacto de los efectos negativos del karma, purificando así su alma y avanzando hacia la liberación. Besant también menciona que, a medida que una persona vive de manera más consciente y alineada con los principios espirituales, el karma negativo pierde su poder sobre ella. La unidad con el todo. Un concepto clave que Besant introduce en este capítulo es la unidad esencial entre el ser humano y el cosmos. Para alcanzar la liberación, el individuo debe reconocer que su ser no está separado de la totalidad del universo. Cada acción, pensamiento y emoción que emite una persona tiene un impacto en el equilibrio cósmico, por lo que alcanzar la liberación implica una armonización profunda con la naturaleza universal. La liberación no se logra simplemente a través de la negación del karma o de las experiencias de vida, sino mediante la integración de todo lo que uno ha vivido. Besant resalta que al reconocer esta unidad y actuar con conciencia universal, el individuo puede liberarse del ciclo de renacimientos y alcanzar el estado de paz eterna. El camino de la sabiduría y la paz.
La autora afirma que el verdadero propósito del karma es enseñar al ser humano a evolucionar espiritualmente y a comprender la sabiduría que reside en la naturaleza misma de la vida. Cada acción tomada con sabiduría tiene el potencial de elevar al ser humano a un estado de equilibrio y armonía. Es así como, gradualmente, el karma se convierte en un medio para alcanzar la paz interior y la liberación. Besant también subraya que, para alcanzar la sabiduría necesaria para liberarse del karma, es imprescindible un entrenamiento espiritual. A través de la meditación, la reflexión y el estudio de las enseñanzas espirituales, el ser humano puede aprender a ver el mundo y sus acciones desde una perspectiva más profunda y universal. La sabiduría adquirida a través de este proceso es la clave para trascender el karma y alcanzar un estado de completa libertad espiritual. El karma en las grandes tradiciones espirituales. En el transcurso del capítulo, Besant también menciona cómo las grandes tradiciones espirituales del mundo, como el hinduismo, el budismo y el jainismo, comprenden el concepto de karma y la liberación. En todas estas tradiciones, el karma es visto como un instrumento divino que permite al ser humano avanzar hacia la autorrealización y la unión con lo divino. Cada tradición presenta su propio camino hacia la liberación del karma, pero todas coinciden en que la clave para trascender el ciclo de sufrimiento y renacimiento es la conquista del ego y el cultivo de virtudes espirituales. Ya sea a través de la meditación, la oración o el servicio desinteresado, el ser humano puede superar los efectos del karma y alcanzar un estado de unidad divina. El poder del karma para transformar la vida. El capítulo concluye con una reflexión profunda sobre cómo el karma tiene el poder de transformar por completo la vida de una persona. Al comprender y armonizar el karma, el ser humano tiene la posibilidad de transformar su destino y avanzar hacia su más alto propósito espiritual. Besant destaca que la vida no es solo un conjunto de circunstancias accidentales, sino un camino consciente hacia la liberación. Al comprender que nuestras acciones y pensamientos son la causa directa de las experiencias que vivimos, podemos tomar el control de nuestro destino y dirigirnos hacia un futuro lleno de paz, sabiduría y unidad con el cosmos. Capítulo 20. El camino hacia la liberación del karma. En este capítulo final, Annie Besant nos guía hacia la conclusión del proceso de comprensión y transformación del karma. Nos recuerda que la liberación del karma no es solo un objetivo espiritual, sino una forma de alcanzar un equilibrio interno profundo, capaz de transformar toda nuestra existencia. A lo largo del camino, la autora resalta la importancia de la autodisciplina, la acción consciente y la compasión para eliminar las ataduras del karma acumulado. La responsabilidad personal. Besant recalca que, aunque el karma no es un sistema de castigo, cada individuo es responsable de sus actos y de las consecuencias que estos generan. La verdadera comprensión del karma viene con la aceptación de nuestra responsabilidad personal por cada pensamiento y acción, sin importar cuán pequeños sean. A través de la autocomprensión y la autoaceptación, podemos empezar a corregir el rumbo de nuestras vidas y cambiar nuestra relación con el karma. El camino de la liberación. La autora explica que la liberación del karma es un proceso gradual, pero profundo. No se trata de un acto único, sino de un camino continuo de transformación interior. Esto implica que, al aprender a actuar desde un lugar de sabiduría y compasión, uno puede superar las ataduras del karma y avanzar hacia el estado de liberación total. Besant enfatiza que la práctica constante de la virtud y la conexión con lo divino nos lleva a una vida más plena, libre de sufrimiento. El desapego y la sabiduría. Un aspecto fundamental de este camino es el desapego. Besant nos invita a soltar nuestras expectativas personales y deseos materiales para abrazar una vida más simple y directa, alineada con las leyes universales. Este desapego no implica indiferencia, sino una profunda sabiduría espiritual que nos permite actuar desde el amor y la comprensión, en lugar de la avaricia o el egoísmo. La unión con el todo. Al final de este viaje, Besant plantea que la unidad con el todo es el objetivo último del karma. Solo cuando comprendemos que estamos conectados con el universo entero, podemos experimentar una verdadera liberación. Esta liberación no es solo un estado espiritual, sino una renovación completa de nuestra forma de vivir, pensar y actuar. En el cierre del capítulo, Besant nos recuerda que el karma no es algo que debemos temer, sino algo que debemos comprender y abrazar como una herramienta para nuestro desarrollo espiritual. Al seguir el camino del autoconocimiento y la acción correcta, podemos liberarnos de las cargas del pasado y caminar hacia un futuro lleno de paz, sabiduría y amor incondicional. Y con ello,
Llegamos al final de este recorrido por el concepto del karma según Annie Besant. Si has encontrado valor en estos contenidos, no olvides apoyar nuestro canal para seguir explorando juntos más enseñanzas espirituales que transformen tu vida. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más conocimiento y sabiduría. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo.